La grabación. Vamos a continuar en esta sesión y bueno, tal vez ya vamos a cerrar nuestra reflexión sobre las ecuaciones de diferencia de orden P, ¿no? Ya hemos revisado bastantes elementos de esos sistemas, de esas ecuaciones. Así muy rápidamente, ¿no? Una recapitulación de qué es lo que hemos hecho, ¿no? Ya revisamos cómo resolver las ecuaciones de orden P usando un esquema matricial, que no vamos a volver a repetir una vez más, solamente, ¿qué es lo importante de este esquema matricial? Recordar la matriz F, ¿no? Recordar la matriz F o la matriz compañera, que más o menos nos indica o nos sirve, nos da información de la estabilidad del modelo, ¿no? Ya habíamos resuelto eso a través del sistema de ecuaciones y matrices. Teníamos una solución matricial y desde esa solución matricial obteníamos la solución ya de la ecuación en orden P. Esa ecuación se terminaba resolviendo por sustitución recursiva, pero obviamente en versión matricial. Y de esa ecuación habíamos obtenido nosotros el multiplicador dinámico, ¿sí? Entonces recordar que el multiplicador dinámico, psi, sub j, si la agrega psi, ¿de dónde salía? Tomamos la matriz F, que recuerden que es una matriz cuyas primeras filas, ¿sí? Contiene los coeficientes. La última columna debajo del último coeficiente tiene ceros, y luego teníamos una matriz de identidad, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que nosotros habíamos visto? Que no. El multiplicador dinámico, ya para un caso general, ¿no? De una función, perdón, una ecuación de orden P, se obtenía a través de tomar la matriz y elevarle una potencia j, ¿no? Entonces tomamos la matriz, elevamos a la potencia j, siendo j el horizonte de predicción para el multiplicador dinámico, y después nosotros tomamos el primer elemento de la primera fila y primera columna, ¿no? Eso nosotros ya hemos visto, entonces ya vimos el multiplicador dinámico y también ya vimos un ejemplo en Excel de cómo nosotros podemos obtener esos valores, ¿no? Entonces aquí estaba ya ese ejemplo revisado, ¿sí? Solamente para recordarles muy rápidamente qué hemos hecho. Entonces aquí estaba este ejemplo ya revisado, ¿qué es lo que decíamos? Bueno, había opciones, nos dan una ecuación de orden P, por ejemplo, y con esa ecuación de orden P nos dicen, ok, obtener el multiplicador dinámico, por ejemplo, en horizonte de dos periodos. Recuerden, el multiplicador dinámico es el efecto que tiene la variable exógena W sobre la dependiente Y. Entonces, para ello, ¿qué podíamos hacer? Tomábamos la matriz F y la elevábamos al cuadrado a través de la función mmult de Excel. Y con eso, esa matriz al cuadrado, el primer término nos dice, este es el multiplicador dinámico, 0,44. También teníamos la otra opción, que ya en la práctica es la que hay que emplear, porque obviamente esto es muy ineficiente, aparte que nos genera un montón de información que no necesitamos. Entonces ya en la práctica era mucho más eficiente usar la función SICOEF de Excel, ¿sí? De esta extensión de Real Statistics Using Excel. Entonces, ¿qué teníamos nosotros? En el SICOEF, primero escogíamos para los coeficientes de sí, bueno, nos pedía, recuerden siempre, ¿no? SICOEF requiere poner un grupo de valores phi. Los phi son los coeficientes de nuestra ecuación. Entonces, los phi son el 0,8, el menos 0,2 y el 0,5. En teta ponemos 0, recuerden, dejamos una celda con 0 y ahí ponemos teta. K es el horizonte de predicción, ¿sí? Para que quede automático lo ponemos aquí con 10 en una celda. Y en rev order o reversión del orden le ponemos 0, porque a veces puede ser que estén en orden inverso los coeficientes, pero a nosotros eso no nos interesa, le dejamos en 0. Cuando ejecutamos esa función, recuerden que obtenemos los multiplicadores dinámicos, ya esto ya hemos visto. Y el multiplicador dinámico que deseamos, por ejemplo, para un horizonte 2 es el que está señalado en amarillo, ¿no? Recuerden que este multiplicador dinámico calcula desde 0, por eso es que empieza en 1, ¿no? Muy bien, entonces ya vimos cómo sacar el multiplicador dinámico usando incluso la función SICOEF. ¿Qué hicimos después? Después de eso, bueno, quedaron planteados algunos ejercicios para que ustedes los resuelvan. Y luego habíamos dicho que, bien, una de las características más importantes de la matriz compañera F, ¿sí? No es solo la obtención de los multiplicadores dinámicos, sino que también nos permite entender la estabilidad de nuestra ecuación de orden P. Recuerden que ese es nuestro mayor objetivo. Sí, queremos el multiplicador dinámico, pero también queremos saber si la ecuación es o no es estable. Y para ello, habíamos dicho nosotros que se pueden analizar la estabilidad desde los valores propios de la matriz. ¿Sí? ¿Y cuáles eran los valores propios de la matriz? Eso ya vimos en la clase pasada, son los valores que resuelven esta ecuación, los que hacen que el determinante de la matriz F menos el valor propio multiplicado por la identidad, eso nos da una matriz, ¿no? Y eso sea igual a cero. Nosotros vimos la clase pasada, si no me equivoco, creo que para una ecuación de orden 3,
que cuando resolvemos esta ecuación, este determinante, obtenemos para una ecuación, digamos, de orden P, esta es la ecuación original, no la ecuación de diferencias de orden P, obtenemos una ecuación en valores propios de esta estructura, ¿sí? Esta ecuación es el polinomio característico de la matriz F, pero a la vez, para nuestros fines, le llamamos a esta igualdad como la inversa de la ecuación característica. Ojo, no es la ecuación característica de la matriz, es la ecuación característica de la ecuación en diferencias de orden P. Tal vez eso valga aclarar, ¿no? La inversa de la ecuación característica de la ecuación en diferencias de orden P. Diferencias de orden P. ¿Ya? Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que estamos tratando de decir? Estamos diciendo que si tomamos este determinante, resolvemos para obtener los valores propios, igualamos a cero y resolvemos el determinante, y debido a la estructura que tiene la matriz F, recuerden que la matriz F tiene esa estructura particular de, tenemos toda una fila con los coeficientes, los phi, eso parece conjunto vacío, disculpen, estoy en modo teoría de probabilidades, ¿ya? Entonces está el coeficiente phi, ¿sí? Aquí están ceros y acá está la diagonal. Esa es la estructura básica de la matriz F, ¿no? Si uno quisiera memorizar, se puede aprenderse esto más rápido. O sea, la matriz F tiene en la primera fila los phi, todos los phi de la ecuación, última columna debajo del phi, ceros, y lo que sobra es la matriz de identidad, o sea, diagonal de unos y ceros. Esa estructura bastante particular de la matriz hace que cuando nosotros busquemos los valores propios nos quede este polinomio, ¿sí? Este polinomio que le estamos llamando como la inversa de la ecuación característica, pero recuerden esto una vez más, la ecuación característica se refiere a la ecuación característica de esta ecuación, ¿sí? ¿Ya? Pero bueno, o sea, para no complicarle la vida, simplemente esta es la inversa de la ecuación característica, así se llama, ¿ya? ¿Qué estructura tenía? Recuerden, empezamos con el valor propio, le mando a la potencia P, siendo P el mismo orden que el de la ecuación que estamos estudiando, ¿sí? Entonces, la ecuación tiene un orden P, P es el último retardo o el retardo más alto, y por tanto, este polinomio empieza con potencia P, lambda P. Luego, ¿qué teníamos? Luego teníamos que este lambda, este valor propio, va bajando de potencia, de lambda P va bajando a lambda P menos 1, lambda P menos 2 y así, hasta llegar a lambda a la 1 y lambda a la 0. Y va acompañado cada lambda con la potencia reducida por el negativo de cada coeficiente phi. Menos phi 1, menos phi 2, menos phi 3, etcétera. ¿Ya? Entonces es una estructura bien particular que de hecho uno puede hasta memorizarse si desea, que permite estudiar bueno, permite obtener los valores propios, ¿no? Entonces uno puede detenerse a hacer el determinante de la matriz o más rápido uno puede resolver esta ecuación, ¿sí? O sea, buscar las raíces de la inversa de la ecuación característica. Entonces, ¿qué es lo que habíamos dicho? Por tanto, lambda son las raíces de la inversa de la ecuación característica y pueden tomar tanto valores reales como complejos, ¿sí? Dependiendo ya de los valores de la ecuación del phi, de la ecuación original, ¿no? ¿Qué más habíamos notado? Y esto era vital para el estudio de la estabilidad, que todos los valores propios, cuando son distintos, se puede demostrar, y de hecho Hamilton muestra, que estos valores propios, cuando son distintos, están vinculados con el multiplicador dinámico de la siguiente forma. Y aquí pongamos de una vez sí, ¿no? Recuerden que el multiplicador dinámico este es sí sub j, ¿ya? Entonces, sí sub j, ¿a qué es igual? Es igual a una combinación, ¿sí? Una combinación de valores propios, ¿no? Entonces, si ven aquí está el valor propio 1 a la j, el valor propio 2 a la j, etcétera, ¿no? Entonces, es como cuando uno dice, a ver, originalmente, ¿cuál era el multiplicador dinámico para una ecuación de orden 1? Sí, 1 a la j, ¿verdad? Este era el multiplicador dinámico para una ecuación de orden 1. Para una ecuación de orden P, ¿qué es lo que tengo? Tengo algo parecido. Tengo los valores propios a la j, lambda 1, lambda 2 hasta lambda p a la j, y les combinamos, ¿ya? ¿Para qué me sirve esto? Para entender la intuición de lo que vamos a ver más adelante, que es el cómo se estudia la estabilidad del modelo, ¿no? Entonces, la estabilidad del modelo depende de la estabilidad de los multiplicadores dinámicos y la estabilidad de los multiplicadores dinámicos depende, en estos casos ya más generales, de los valores propios, ¿no? Y aquí está, bueno, un ejemplo para cuando j es igual a 2 y tenemos 3 retardos, ¿ya? Después de eso, habíamos hecho un ejemplo, y aquí es donde voy a hacer una pequeña modificación de lo que explicamos la clase pasada, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo donde, bueno, nos dan la ecuación, que esta ya la desarrollamos en el ejemplo 2.
Sabemos ya cuál es la matriz compañera, planteamos la inversa de la ecuación característica, que es esto bien sencillo, simplemente tomamos lambda al cubo y vamos bajando, ¿no? Cubo, cuadrado, 1, 0. Y los números van cambiando de signo, ¿no? Menos 0,8, si aquí está menos pasa como más 0,2 y si está 0,5 cambia a menos 0,5. Las raíces de esta ecuación pueden obtenerse, como les había mencionado la clase pasada, con la función roots, ¿sí? Entonces vamos a nuestro Excel de ejercicios, ¿sí? Y en el ejemplo 3, ahí nosotros tenemos esta resolución, ¿sí? Entonces, ¿cómo se resolvía esto? Solamente para efectos recordatorios, ¿no? Ustedes plantean aquí los coeficientes de la ecuación. Este es un cuadrito informativo, ¿no? Pero van desde abajo hacia arriba. O sea, desde abajo va el último coeficiente, que es 1. Siempre va a ser 1 en esta ecuación, en esta inversa de la ecuación característica. Y luego van poniendo los coeficientes, ¿no? El menos 0,8, 0,2 y menos 0,5. Y bueno, el número de coeficientes más bien para saber a qué potencia pertenece, ¿no? Este es de lambda al cubo, lambda al cuadrado, lambda y 0, ¿ya? No olviden que esta es la letra griega lambda, por si acaso, ¿no? Lambda, una letra bien estándar para los valores propios. Entonces, ¿cómo sacamos la raíz? Bastante simple, simplemente usamos la función roots. Y la función roots lo único que nos pide es estos coeficientes, pero en el orden, o sea, eso es vital, que el orden sea desde el coeficiente con la potencia más baja, que acompaña a la potencia más baja, hasta el coeficiente que acompaña a la potencia más alta, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros sacamos eso, la función roots nos da un grupo de valores, ¿sí? Como los que ustedes pueden ver aquí. Y de esos valores hay que entender que cada columna te está diciendo diferentes componentes de la raíz, ¿no? La raíz, la parte real, la otra es la parte imaginaria. Y en horizontal, en cambio, te están diciendo qué raíz estás analizando, si es la raíz 1, la raíz 2 o la raíz 3. Y bueno, como aquí en el Excel está bastante, bueno, digamos que he tratado de ser bastante descriptivo, ustedes ven que, por ejemplo, la raíz 1 sería lambda 1, que es menos 0,12 menos 0,675, el otro es menos 0,12 más 0,675. Recuerden siempre eso, ¿no? Las raíces vienen, las complejas vienen con su conjugado, ¿no? Cambiado de signo el componente imaginario. Y el lambda 3 viene solamente una raíz real, 1,05, ¿ya? En polinomios de grado 3 va a pasar esto, ¿no? O sea, si es que tienen una imaginaria van a tener otra, pero va a haber siempre una real, ¿sí? Va a haber siempre una real. Y bueno, aquí es donde vamos a continuar porque aquí encontré ya también la función para sacar los valores propios de la matriz, ¿sí? Entonces verán, para sacar los valores propios de la matriz, yo les había dejado un enlace para que prueben una calculadora en línea, pero bueno, no era eficiente, ¿no? Porque tocaba estar buscando la calculadora y etcétera. En cambio aquí es una función también es una función del Real Statistics. Realmente es un muy buen paquete porque permite hacer cálculos matemáticos bastante interesantes con Excel, o sea, bastante inmediato, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Escriben la matriz, ¿sí? Aquí está la matriz F. Se lo voy a hacer un poquito de zoom, disculpen, porque esto es nuevo ya. Entonces, la matriz F simplemente la escriben, ¿no? Aquí está 0,8, menos 0,2, 0,5, identidad, y abajo de la última columna ceros. Y usan la función eigenval, eigenvalue. Sí, recuerden que valor propio en inglés se llama eigenvalue, ¿no? Valor propio. ¿Ya? Entonces, los eigenvalues son los valores propios. Entonces, para obtener valores propios usan el eigenval, ¿ya? Eigenval, que está aquí. ¿Y cuáles son los parámetros que tienen que incluir en la función? Entonces, donde dice array es donde va la matriz. Ahí ustedes seleccionan, simplemente si ven que solamente seleccionan, o sea, solo seleccionan, digamos que borramos esto. Entonces, lo único que hacemos es seleccionar eh, toda la matriz F, ¿sí? Así tal como está estructuradita, igualita, ya no hay nada más que hacer. Donde dice order le vamos a poner 1, ¿ya? Es más que nada para que nos bote en un orden los valores propios. Ya eso no es tan vital, ¿no? Entonces, este order le vamos, por favor, a poner 1 para indicar en qué orden van a salir. Entonces, aquí sí dice, si ven, dice si verdadero, o sea, 1 es verdadero, ¿no? Los valores son ordenados desde el mayor al menor en valor absoluto, ¿sí? En valor absoluto son organizados del mayor al menor. Ok, entonces, si es que son también complejos, probablemente ordenada en función del módulo, ¿ya? Entonces, bueno, lo de menos. Y en donde dice check, le van a poner 0 para que no nos seque, porque si le dejan 1, la función les va a botar una columna, una fila adicional para indicar si cuán cerca a 0 estuvo el algoritmo que usa la función para
encontrar el valor propio. ¿Qué significa eso? Verán. Hagan de cuenta que estas funciones usan solver para poder encontrar las respuestas. Entonces, solver, como ustedes saben, no es exacto, no siempre hay un margen de error. Entonces, esto es solo para chequear que estamos cerca a cero. Entonces, no hace falta, no es importante, le dejan en cero esta opción. Si quieren, le ponen uno y ven que sale, pero primero dejémosle en cero, ¿ya? El resto de cosas no le tocan, le dan en aceptar y les va a arrojar, perdón, les va a arrojar este cuadrito, ¿sí? Obviamente ya saben, nunca les va a poner los títulos, ¿no? Eso tienen que poner ustedes. Por eso es que yo ya les dejo la hoja con títulos. Entonces, ¿qué es lo que me han arrojado? Los valores propios, pero estos en cambio se explican en vertical, ¿sí? Si ven un poco la diferencia con la función raíz. La función raíz me arrojaba las raíces en horizontal. En cambio, la función valores propios me arroja los resultados, pero en columnas, en vertical, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los valores propios? Fíjense, el primero dice 1,057, que es este valor de aquí, ¿no? 1,057. La parte real va a ir en la primera fila, la imaginaria va en la segunda fila. Luego, ¿cuál tenemos? Fíjense, dice menos 0,1288 más 0,67, que es este lambda 1. Y el otro valor propio es menos 0,128 menos 0,67. Ah, perdón, es lambda 2 este, no, este es lambda 2, disculpen, es menos más. Y el otro es menos menos, este de aquí. Listo. ¿Ya? Entonces, ustedes ya tienen la función eval con la que pueden obtener los valores propios de cualquier matriz. ¿Ya? Solo para efectos de experimentar y quitarnos un poco la duda, ¿qué tal si en check poníamos uno? Verán. Si ustedes le ponen uno en check y dan a aceptar, eh, Excel les va a arrojar otra fila que si ven son 0, 0, dice 8,32 exponente menos 16. O sea, esto es 0,00 y después de 15 ceros, el 8. O sea, es 0 prácticamente. Eso no es nada más que para mostrar que Solver encontró los valores propios que dejan en 0, ¿sí? El, el objetivo que está usando Solver para maximizar, para optimizar. No sé exactamente qué algoritmo está usando el software, o sea, eso sí, no sé, no les voy a mentir, pero digamos que es ya un cálculo interno, ¿no? Entonces, como a ustedes tal vez esto no les interesa y esto puede generar confusiones, le dejan mejor en cero, ¿no? Entonces, donde está check, le dejan cero y ahí no les aparece esa tercera fila. Pero ya les digo, simplemente es el valor o cuán cercano a cero está cada uno de estos resultados reemplazados. Imagino que saca el polinomio característico, no estoy muy seguro. No conozco a ciencia cierta exactamente qué algoritmo estará usando ya el software. Pero bueno, para nuestros fines eso no es importante. Lo importante que es, entonces, colegas, recordar que con la función eval ustedes pueden obtener los valores propios de esta matriz, ¿ya? Es algo que para qué les miento yo no sabía, pero bueno, era un tema de solo consultar un poco, ¿no? En la página y ahí se encontró, ¿no? Entonces ya pueden verlo. Si quieren más funciones matemáticas, habría que ver en la página oficial del paquete y ver si ahí aparecen más funciones que les pueden servir, ¿no? Esto es ventajoso porque puede ser que les sirva no solo para esta materia, sino otras materias, o tienes algún polinomio y tienes que sacarle las raíces, tienes la función roots. O sea, ese es el plan, ¿no? O sea, es básicamente la idea de que ustedes tengan varias opciones y varias herramientas, ¿no? Estos resultados aquí los voy a borrar porque ahora sí no me sirven para nada. Desde el otro día estaban ahí, disculpe. Bien, seguimos. Entonces ya tenemos un nuevo tema que aprender, ¿no? El uso de la función eval. Y bueno, en los ejercicios, sí, en los ejercicios donde dice plantear la matriz compañera y obtener los valores propios, ya pueden usar directamente la función eval y en cambio pueda sacar las raíces de la ecuación, de la inversa de la ecuación característica. Para eso, disculpen, para las raíces pueden sacar la función, usar la función roots. ¿Ok? Listo. Entonces eso también ya vimos, sino que ahorita le complementamos con la función eval. ¿Ya? Como que para complementar lo que ya habíamos visto antes. Listo. Y nos habíamos quedado en esto, ¿no? Nos habíamos quedado en el estudio de la estabilidad de la ecuación de orden P. ¿Ya? Entonces, para entender la estabilidad en las ecuaciones de orden P, ¿qué era lo que teníamos nosotros que analizar? Los valores propios, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el multiplicador dinámico, en esencia, es una combinación de las potencias de los valores propios, ¿sí? Esa es la idea del multiplicador dinámico. Entonces, ahí viene ya lo que más nos interesa a nosotros, que es empezar a entender
cuando el modelo es estable o inestable. ¿Qué significaba la estabilidad? Recuerden la intuición, ¿no? O sea, ¿cuál es la ecuación que nos interesa? Es una ecuación de orden P, ¿no? A ver, voy aquí sí a retomar la presentación, pero pasemos esto porque esto ya lo vimos, pero solo es para aclarar algunos puntos, ¿no? Entonces, digamos que tengo la ecuación de orden P. ¿Cómo es? YT igual phi 1, YT menos 1, más phi 2, YT menos 2, más puntos suspensivos hasta llegar a phi P, YT menos P, más WT. ¿Ya? Esta era nuestra ecuación de orden P. Entonces, el multiplicador dinámico, recuerden, es un impacto de una unidad en W, cómo afecta Y después de J periodos. ¿Sí? Después de J periodos. Muy bien, entonces, ¿qué significaba estabilidad en estas ecuaciones? Que el impacto que se le da, el impulso que se le da a W, ¿sí? El impulso que se le da a W, el impulso, genera en Y, con el paso del tiempo, una respuesta no explosiva, sino una respuesta que decae. ¿Sí? Recuerden esa. Esa es la idea esencial de la estabilidad. Si le damos un shock a la variable exógena, un impulso, a veces también se le va a llamar innovación. Ya más adelante veremos sus nombres, ¿no? Pero por ahora nos quedamos con la idea de impulso. Le damos un impulso a la variable exógena, ese impulso genera una respuesta en Y que con el paso del tiempo va cayendo, va cayendo y va cayendo esa respuesta. Esa es la idea de la estabilidad. Recuerden eso siempre. Es clave en series temporales la idea de estabilidad, ¿sí? ¿Por qué no queremos casos explosivos? ¿Por qué no tienen sentido en economía? Repito, excepto tal vez en casos muy peculiares como cuando tenemos un modelo para la hiperinflación. Pero ni siquiera la hiperinflación puede ser permanente. Debe haber un punto en donde se estabilizan los precios. Entonces, resulta ser que nuestros modelos van a preferir los casos estables a los inestables. ¿Y cuándo tenemos caso estable? Entonces, aquí pueden ver que yo he tratado de clasificar los casos, ¿sí? Hamilton explica esto, pero no lo hace así con casos, nada, sino que ya va de golpe, ¿no? Los resultados. Las maneras de tratar de ser un poco claro en esto. Entonces, recuerden lo siguiente. Primero, cuando todos los valores propios son reales, distintos y cumplen que el valor absoluto de todos, ¿sí? Distintos y todos, de hecho aquí, bueno, está claro, ¿no? Todos cumplen que el valor absoluto de esos valores propios es menor a uno, ¿ya? Esta es, digamos, la versión en múltiples, esta es la versión de orden P de lo que en orden uno era esta condición. Recuerden, phi 1 valor absoluto menor a uno. ¿Sí? Recuerden que cuando teníamos un modelo de orden uno, esta era la condición que garantizaba estabilidad, que el valor absoluto de phi 1 sea menor a uno. En cambio, para el caso de varios retardos con orden P, la condición se transforma en que todos los valores propios tengan valor absoluto menor a uno. ¿Ya? Entonces, este caso es el que genera un resultado estable, un modelo estable, ¿no? O sea, es la misma intuición, si pueden ver, ¿no? Es la misma intuición que sobre todo es válida cuando no tienes imaginario, cuando no tienes números complejos en las raíces. Si todas las raíces te salen reales, entonces buscas que las raíces sean todas menores a uno en valor absoluto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Los multiplicadores dinámicos decrecen con algunos valores propios aportando tendencias monótonas, si es que son positivos, y otros tal vez aportando tendencias oscilatorias. Ya en el video de la clase anterior ya explicamos a detalle eso. ¿Sí? O sea, recuerden, si tenemos un valor propio, ¿sí? Menor a uno, pero positivo, con la potencia J, ¿qué va a pasar? Va a decaer, ¿no? Cada vez va a ser más pequeño y más pequeño, pero de forma monótona. Es como tener un multiplicador dinámico cuando teníamos un phi 1 positivo, ¿no? Menor a 1. En cambio, ¿qué pasa cuando es negativo? Cuando es negativo, a medida que pasa el tiempo, el signo menos se va transformando, ¿no? Va pasando de menos a más, y por eso es que nos puede generar un comportamiento oscilatorio. Al final se mezcla. Podemos tener una mezcla entre comportamiento oscilatorio y comportamiento monótono. Entonces ya cada vez se hace más difícil conocer a ciencia cierta qué está pasando con el modelo. Lo que sí podemos decir es que es estable. ¿Ya? Entonces es un primer resultado clave para nuestros fines, ¿no? Que la estabilidad se logra cuando los valores propios son todos reales, distintos y cumplen con un valor absoluto menor a uno. ¿Ya? Casi siempre van a salir distintos. ¿Ya? Es muy raro el caso en donde los valores propios vayan y salgan iguales. Muy raro el caso. Pero Hamilton también aborda esos casos, ¿no? Luego teníamos el caso 2. ¿Qué sucede cuando todos los valores propios son reales, distintos, pero al menos uno
tiene valor absoluto mayor a 1, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? A corto plazo puede ser que este valor absoluto mayor a 1, ¿sí? De este valor propio con valor absoluto mayor a 1, no necesariamente domine, ¿sí? Porque tienes muchos valores propios aquí. Entonces, tal vez el que domina es otro, ¿no? Entonces, a corto plazo puede que parezca estable el modelo, a corto plazo. Sin embargo, a largo plazo, o sea, a medida que avance el tiempo, el modelo se va a volver inestable porque este término elevado a una potencia va a crecer y va a crecer y va a crecer y va a empezar a dominar al resto, ¿no? Entonces, si este crece, digamos que es este el valor propio mayor a 1 en valor absoluto. Entonces, si crece, crece y crece y crece, en algún punto va a superar a los otros valores y el promedio va a terminar, y digamos que la suma va a terminar siendo dominada por ese valor. Entonces, a largo plazo, ahí sí tendremos un comportamiento inestable, ¿sí? Esa inestabilidad puede ser monótona o puede también ser, no explosiva, oscilatoria debería decir aquí, un segundo, corrijo, perdonen aquí no, o sería u oscilatoria, u oscilatoria, un segundo, oscilatoria. Ya, perdonen aquí un pequeño error, no era eso explosivo, sino oscilatoria. Ya, ¿a qué me refiero? Verán, esto es inestable, ¿sí? O sea, con que haya un valor propio que incumple esta condición, un hito, ya el modelo se nos vuelve inestable. O sea, ya la inestabilidad significa que el modelo se vuelve explosivo, ¿no? ¿Sí? O sea, ya la inestabilidad significa que el modelo es explosivo. Pero puedes tener explosivo, ya saben, de dos formas, ¿no? Puedes tener un explosivo monótono, o sea, sube y sube y sube, o puedes también tener un explosivo oscilatorio. O sea, ¿qué significa? Que tu modelo está así y empieza a subir, a subir y a subir, y a subir y a subir, ¿no? ¿Todo de qué va a depender? Del signo de lambda, ¿sí? Depende del signo de lambda. Pero ya a medida que nos interesan los modelos más complejos, perdón, a medida que estudiamos los modelos más complejos, ya no nos preocupamos mucho si es oscilatorio o no. Sobre todo si es inestable. Ya con que sea inestable, suficiente. ¿Para qué analizar más? Ya sabemos que el modelo no nos va a servir. ¿Sí? Entonces, eso es vital, ¿no? Pero de todas maneras, ya saben, dependiendo del signo que tenga lambda, comportamiento monótono o comportamiento más bien oscilatorio. Entonces, conclusión, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos que nuestros modelos sean estables con valores propios menores a 1, ¿sí? En valor absoluto, ¿no? Ya, entonces esos serían, digamos, los casos de referencia. Y bueno, aquí yo he preparado una plantilla de Excel, ¿sí? Donde pueden ver una ecuación en diferencias de segundo orden, ¿ya? Es idéntica a la plantilla de las ecuaciones en diferencias de primer orden, que recordarán que vimos en clases pasadas. Esta está de segundo orden, para no complicarle muchísimo al modelo, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver esta ecuación en diferencias. Como pueden ver, ¿qué es lo que cambia? Que ahora tengo dos phi, ¿no? Phi 1 y phi 2. Y ahora tengo que darle dos valores iniciales para que se resuelva el modelo, para que Excel pueda calcular los valores, ¿ya? Recuerden que Excel es el que resuelve al final el modelo, ¿no? O sea, nosotros solo le damos valores y ya. Entonces hay que darle ahora dos valores iniciales, porque tiene dos retardos. Ya recuerden eso, ¿no? Cuando resolvemos por sustitución recursiva, hay que darle al modelo tantos valores iniciales como retardos. Si tiene dos retardos, necesitamos dos valores iniciales para que corra el modelo. Ya. De ahí el resto es la misma estructura de la hoja. ¿Ya? Por eso es que ya no voy esta vez a explicar toda la hoja. ¿Sí? Ahí tienen los gráficos. O sea, esto ya lo dejo para que ustedes lo revisen, pero es la misma idea. Lo que cambia es que ahora para obtener la Y, vean la estructura, ¿no? Ahora la Y dice que es G3, que es Phi1, por B11. B11, ¿cuál es? Es el dato anterior, B11, el Y anterior, más G4, que es Phi2, por B10, que es B10, el anterior del anterior, ¿sí? O sea, estoy tomando el último y el penúltimo. Y más C12, que C12 es W. Recuerden que W es la variable exógena, ¿ya? Y con eso el resto le corres. Entonces ahí se puede ver clarito por qué necesito dos valores, valores iniciales, ya no uno. Necesito dos para poder alimentar a la primer valor de la ecuación y luego ya solo hay que correr. ¿Sí? Implícitamente Excel está aplicando la sustitución recursiva aquí, cuando corremos la función. ¿Ya? El resto es lo mismo. El resto es exactamente lo mismo. Entonces quiero que veamos
Bueno, aquí hay algo nuevo, ¿no? Todavía no se fijen en esto que dice círculo unitario, pero sí pueden ver que aquí ya les dejo en esta hoja también la matriz F. Aquí pueden ver que está la inversa del polinomio característico, perdón, de la ecuación característica. Aquí pueden ver que está aplicada la función, ¿dónde está? Roots. Sí, aquí está la función roots. Aquí pueden incluso ver cómo está la matriz elevada al cuadrado y también al cubo para sacar el multiplicador dinámico, si es que queremos. Sí, ahí está resaltado el multiplicador dinámico. Y tal vez lo único que falta aquí es poner los valores propios, ¿no? De una vez pongamos. Entonces, ¿cuáles serían los valores propios? Ya después actualizo la hoja, ¿no? Entonces, para sacar los valores propios que había que hacer, recuerden, solo era el equal. Entonces, tomamos equal, ¿ya? Entonces, ¿qué valores tenía equal? Ya, entonces, equal dice que es esto y seleccionamos la matriz F, ¿sí? En order, creo que esto era 1 para mantener el orden y en check 0, ¿no? Aceptar. Ya, entonces vean cómo solito ya nos da el resultado de Excel, ¿no? Entonces aquí sería, este sería el valor propio 1, pongamos mejor así, valor propio 1. El de acá sería el valor propio 2, ¿ya? Estos son los valores propios de la matriz F. Y aquí sabemos que esta es la parte real y la otra es la parte imaginaria, ¿no? En este caso nos salieron dos reales, ¿no? Dos valores propios reales, no hay imaginarios, ¿ya? Entonces, este nos puede servir de ejemplo para justamente ver el comportamiento de nuestro modelo. Entonces, fíjense, sea por el lado de roots, si ven que aquí están menos 0,26 y 0,76, o sea, este es usando la función roots, o a través de la función equal para obtener los valores propios de f, en cualquiera de los dos casos tengo los mismos valores, ¿no? 0,76 menos 0,26. Ustedes escogen cuál quieren, ¿ya? Yo les recomendaría que usen más roots, pero también vale la pena conocer la equal, ¿no? Por si acaso les sirven otras aplicaciones. Bueno, entonces tenemos estos valores. ¿Qué es lo que me dice mi lámina con respecto a la estabilidad? Primero verifico que sean todos reales y si son o no distintos, primerito, ¿no? Y por lo que estamos viendo en Excel, ¿ya? Para un modelo que tiene phi 1 0,5 y phi 2 0,2, estos Y no influyen, ¿no? Verán, estos valores de Y no influyen en la estabilidad. ¿Sí? Recuerden que la estabilidad depende exclusivamente de los phi. ¿Por qué? Porque la estabilidad depende de la matriz F. Y la matriz F solo tiene a los phi, 0,5 y 0,2. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver nosotros? Que para este caso en particular, para esta ecuación de orden 2 con estos coeficientes, tengo dos valores propios reales. ¿Sí? Dos valores propios reales. Y si nos fijamos, eso es primero, ¿no? Dos valores propios reales y diferentes. Y si nos fijamos en el valor absoluto, ¿qué sucede? Este tiene un valor absoluto, bueno, es positivo, entonces lo mismo, 0,76. Y esto de aquí tiene un valor absoluto de 0,26. Claro que está con un menos, pero ya saben, cuando hablamos de valor absoluto, no nos interesa el signo, solo el número. Entonces, ¿qué pasa? Que tanto el lambda 1 en valor absoluto es menor a 1 y también lambda 2 en valor absoluto es menor a 1. Los dos, que son los únicos que hay. O sea, para todos los lambda se cumple que su valor absoluto es menor a 1. Por tanto, solo viendo eso, yo ya sé que este es un modelo estable. ¿Sí? Entonces yo veo estos resultados o veo las raíces, como ustedes gusten, y ya sé que mi modelo es estable. Eso significa que si yo reviso el multiplicador dinámico, ¿sí? Aquí pueden ver que está el multiplicador dinámico sacado con matrices, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que para poder sacar cada uno necesito tomar una matriz F y estarle elevando a potencias cada vez mayores, ¿no? Entonces aquí como ven le saqué la matriz F al cuadrado, matriz F al cubo, pero cada vez más ineficiente, ¿no? Entonces por eso es que aquí cuando dice multiplicador dinámico con matrices, solo están los primeros valores, ¿no? Estas son copias de los valores propios, de lo que están viendo ya, ¿no? Sí, de las potencias de la matriz. Estas son las simulaciones. Este es idéntico a lo que hicimos con el anterior plantilla, es idéntico. Esto de aquí nace de coger, ustedes ya le pueden ver con calma, ¿no? Pero esto nace de coger y ver el cambio en Y. Sí, ustedes ya le pueden ver con calma. Es la misma hoja, solo le cambié poniendo una ecuación un poco más grande con orden 2 de retardo. ¿Qué es lo chévere de esto? Lo chévere es que con Real Statistics esto te saca de golpe. Ya no tengo que preocuparme de la matriz, ¿no? Entonces, mientras que aquí sería el trauma de tomar la matriz, elevarle al cuadrado, al cubo, todo, aquí solo pongo la función y ya me bota el resultado, ¿no? Ya hemos hecho esto antes, no voy a volver a repetir cómo se calcula, no hace falta. Y podemos verificar que sale lo mismo, ¿no? O sea, tenemos el impulso y aquí están las respuestas. Y como pueden ver, el modelo es estable. O sea, ante un shock en WT, o sea, un cambio de una unidad en la variable exógena,
El impacto en la variable YT con el paso de tiempo, o sea, YT más J, primero es 1, después va cayendo. ¿Sí? Como pueden ver, la barrita naranja es la multiplicador dinámico con matrices, que no lo saca, solo lo saca hasta el cubo, ¿no? Si sacáramos con una matriz a la cuarta, ya tendríamos este, pero ¿para qué? Ya ahorita sabemos que la función psicoef me saca todita la serie, y yo le puedo pedir incluso hasta qué horizonte quiero. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos ya la verificación tanto con simulación como con Real Statistics. ¿De qué cosa? De que nuestro modelito nos está arrojando un resultado estable. ¿Sí? El caso, ¿no? Veamos cómo se aplicó la función psicoef, ¿no? Así súper rápido. Entonces, ¿qué está haciendo la función psicoef? Noten que aquí estoy tomando qué intervalos, el phi y los phi no, 0,502. 0,502. El teta, no se olviden este teta, por favor, siempre pónganlo ahí, ¿no? Una columnita 0, teta, seleccionamos y le estoy pidiendo un horizonte de 11 de predicción con orden 0, o sea, no quiero que me cambie el orden, ¿ya? Y este 0,5 y 0,2 son los mismos 0,5 y 0,2 que están acá, 0,5 y 0,2, ¿ya? Son los mismos phi, ¿ya? O sea, lo único que cambió, bueno, no hay ninguna novedad. Entonces, tenemos nosotros esos multiplicadores dinámicos estables y esto es justamente lo que corresponde con el caso uno, ¿no? Este caso estable. Veamos ahora cómo sería un caso inestable, ¿ya? ¿Cómo obtendríamos un caso inestable? Tendría que pasarme que alguno de los valores propios o de las raíces me salga con módulo, perdón, con valor absoluto mayor a uno, ¿sí? Intuitivamente, ¿cómo es esto? Verán, en una ecuación de orden 2 pueden imaginarse que si uno de los phi es muy grande, puede pasar esa inestabilidad. Por ejemplo, digamos que el phi 1 le pongo 1,5. Veamos si con 1,5 sale. Entonces, obvio, le hice crecer bastante a phi, ¿no? Un segundito, un segundito. Algo pasó con mi Excel. Una cosa rara pasó, un segundo. Bueno, desapareció por un instante el mouse. No sé dónde está el mouse. Bueno, no importa. Ok, entonces este es el valor de phi 1. Ahora le he puesto 1,5. Poniéndole 1,5 a Fi1, veamos lo que pasa con los valores. Perfecto, ahí estamos bien. Denme un segundito, voy a tratar de que aparezca el mouse, obviamente. Necesito que aparezca el mouse, no, no puede desaparecer. Ya, no, esto es otra cosa. Ya, aquí estamos. Disculpen, ya. Entonces, como les decía, hemos cambiado la ecuación. Ahora la ecuación es 1,5 y 0,2. Antes estaba 0,5. Entonces, ahora en vez de 0,5 le hemos puesto 1,5. ¿Qué pasa con los valores propios o las raíces? Que es lo mismo. Vean, ventaja. ¿Siguen siendo reales? Siguen siendo reales, pero ahora resulta ser que una raíz tiene módulo 1,6, perdón, valor absoluto. Tiene valor absoluto 1,6. O sea, esa raíz 2 me está arrojando un valor de lambda mayor a 1 en valor absoluto. Entonces, ¿qué está pasando? Digamos, tomamos el valor propio 1, ya depende cómo, ya el orden no te preocupes, ¿no? Pero bueno, lo usual es tomar como lambda 1 siempre el más grande, ¿no? Entonces, lambda 1 es 1,62 y lambda 2 es menos 0,12. Sabemos que el valor absoluto de lambda 1 es mayor a 1 y el valor absoluto de lambda 2 es menor a 1. Este está bien. Este no nos genera problemas. Este menos 0,12 no está bien porque es un valor pequeño y cuando surja una potencia esto va a caer. Pero el lambda 1 es mayor a 1, es 1,62. Ese 1,62 va a provocar que el multiplicador dinámico crezca cada vez más, ¿sí? Entonces, ese valor nos va a generar inestabilidad, este 1,62. Y de hecho, cuando vamos a la hoja del multiplicador dinámico, ¿qué vemos? Vemos que el multiplicador dinámico empieza a crecer, crecer, tanto en la simulación como en Real Statistics, ¿no? Crece, 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 crece y crece. O sea, pueden notar que ya se nota un comportamiento explosivo, ¿no? Vean, entonces aquí pueden ver que surge el comportamiento explosivo. No es muy rápido, pero vean, solamente a 10 pasos ya tenemos 120. Seguro que si le seguimos aumentando el número de pasos, esto crece con más fuerza, ¿no? Pero ya tenemos un modelo explosivo, ya nos genera problemas. ¿Ya? Entonces ya tenemos el problema de que el modelo no es estable y por tanto económicamente tal vez no sea un modelo válido. ¿Ya? Entonces ese valor propio de ahí, que de hecho surgió por este 1,5, nos dañó el modelo. Entonces ya sabes que si en tu modelo salió un 1,5 por ahí,
ya puedes empezar a dudar, ¿sí? O sea, más o menos esa es la idea. Cuando uno de tus phi es muy alto, ya puedes empezar a dudar. Y cuando confirmas tus dudas, cuando pides que por favor te arroje los valores propios o las raíces, lo que tú quieras, ¿no? Ya tienes varias opciones. Y cuando ves que una de tus raíces es mayor a uno con valor en valor absoluto, dices, ahí ahí está el problema. Veamos qué tal si le ponemos un menos 1,5, ¿no? O sea, es un valor mayor a uno en absoluto, pero esta vez con negativa, ¿no? Menos 1,5. Veamos qué pasa con los valores propios. Miren, esta vez el valor propio cambió de signo, ¿no? Esta vez es menos 1,62. ¿Sí? Entonces es negativo. Son los dos reales, ¿no? No hay componente imaginario. Los dos son reales, pero el primero ahora me salió menos 1,62. Ya con que esto es mayor, sea mayor a uno en valor absoluto, sé que esto me va a generar comportamiento explosivo. Como es negativo, yo ya puedo prever que va a haber oscilaciones. ¿Sí? Y de hecho, veamos el multiplicador dinámico. Entonces, ¿qué tenemos en el multiplicador dinámico? Aquí pueden ver que el multiplicador dinámico va cambiando, ¿no? De menos, más, menos, más, menos, más, y va surgiendo comportamiento explosivo. ¿Sí? Entonces tenemos un comportamiento explosivo oscilatorio. Entonces, a corto plazo no, pero a medida que aumenta, va volviéndose oscilatorio explosivo por ese lambda negativo. El lambda uno que salió, lambda uno, ups, el lambda uno que salió menos 1,62, 1, perdón, 62, ya por este que es mayor a uno en absoluto, se desestabilizó el modelo. Pero porque tengo el menos, esa inestabilidad es oscilatoria. ¿Ok? Entonces, esa es la situación, colegas, de la estabilidad cuando los valores propios o las raíces, dependiendo de cómo hayan calculado, me dan valores diferentes y reales. ¿Ya? Ahora, hay una cuestión. Como ustedes saben, los polinomios me pueden también arrojar raíces imaginarias, o mejor dicho, complejas. O sea, un componente real y un componente imaginario, cosa que no teníamos antes, ni nos imaginábamos antes de eso. Ahora sí. Entonces, esa existencia de un caso con raíces imaginarias, perdón, complejas, nos genera una nueva situación que de hecho también ya discutimos un poco la clase pasada, pero no importa, quiero que quede esto súper claro, ¿no? Para que ya vayan reforzando su comprensión del tema. Entonces, ¿qué sucede? Vamos al caso 3. El caso 3 es cuando todos los valores lambda son distintos, pero algunos son reales y otros complejos. ¿Ya? En ese caso, nosotros debemos tratar de entender el comportamiento del número complejo, ¿sí? Desde su módulo. Entonces, recordarán en la clase pasada, esto ya lo hicimos, ¿sí? Esto ya lo hicimos. Recordarán en la clase pasada que un número complejo puede representarse a través, bueno, no es que puede, se representa a través del cruce entre la recta de los reales y la recta de los imaginarios. Entonces ahí tengo yo el espacio de los complejos, la combinación de estos dos, reales e imaginarios. Entonces, si tu número salió lambda igual a más bi, y ya sabes que también debe salirte menos, porque siempre vienen conjugadas, siempre. Entonces, ese número tú lo puedes representar aquí como un vector. El componente real sería a, el componente, vamos con el positivo primero, el componente sería b, el imaginario, y tú tienes que el número se representa como un vector. Entonces tú tienes ahí un vector que va desde el origen hasta el punto AB. Ese sería el lambda, ¿sí? Pero también tienes la conjugada. Entonces el P está acá arriba, sería más B. Abajo tendrías un menos B, ¿no? Entonces recuerden eso, siempre vienen en parejas, siempre. Entonces aquí tendrías lambda, otro lambda, ¿no? Entonces aquí estaría el conjugado. Entonces aquí tienes lambda uno y lambda 2, ¿sí? Entonces, cuando tenemos este tipo de casos donde las raíces o los valores propios nos dan números complejos, nos preocupamos del módulo. ¿Cuál es el módulo? El módulo de estos números que le vamos a llamar R para seguir a Hamilton es esta distancia que tiene el vector. O sea, literal, es el módulo del vector. ¿Sí? Es este módulo que está aquí. ¿Cómo se obtiene ese módulo? Aquí está la ecuación. ¿De dónde nace eso? De considerar el triángulo rectángulo que tiene base A y altura B. ¿Sí? La altura es B, la base es A, entonces, ¿cómo sacas R? Es el teorema de Pitágoras nada más, o sea, es
el cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado y saco la raíz. ¿Sí? Y con eso ya tengo el módulo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a definir o analizar para entender si el modelo es estable o no es estable? Cuando tenemos un número complejo, en vez de analizar el valor propio, el valor absoluto de lambda, ¿sí? Analizamos el módulo, ¿ya? Analizamos el módulo. De hecho, si se fijan, ¿qué pasa cuando un número, una de estas lambdas, no tiene componente imaginario? Si no tuviera componente imaginario, ¿en qué se transforma esto? En un vector sobre el eje. Y entonces el módulo es literalmente el valor absoluto del número. ¿Sí? Por eso es que ustedes se han de haber fijado que yo a cada rato, en vez de decir valor absoluto, estaba diciendo módulo. ¿Sí? Porque en la práctica, el valor absoluto es el módulo. ¿Sí? En la práctica, el valor absoluto es el módulo para números reales sin componente imaginario, o sea, números reales, para números reales. Entonces, si ven, ¿no? En un número real, ¿qué pasa? No hay componente imaginario, entonces estoy sobre el eje A, sobre el eje, perdón, R. Entonces, la distancia, o sea, el módulo, ¿cuál es? Es exactamente A, ¿sí? Pero en valor absoluto, ¿por qué? A ver, ¿qué nos va a quedar? Imaginemos que tomamos esta ecuación, R módulo igual por Pitágoras a raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. Pero resulta ser que B es cero, no hay componente imaginario, es un número real. Si B es cero, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar la raíz de A al cuadrado. Y la raíz de un número al cuadrado es el valor absoluto del número. ¿Sí? Esto ya son temas más de álgebra. Entonces, la raíz de un número al cuadrado es el valor absoluto del número. ¿Sí? Entonces, cuando tienes un número real, da lo mismo ver el módulo que el valor absoluto del número. Es lo mismo. ¿Sí? Por eso es que ustedes de ahora en adelante ya no me van a escuchar decir el valor absoluto, sino el módulo. ¿Sí? Porque en realidad ese 1,62, sí, es el valor absoluto, si me olvido del menos, ¿no? Es el valor absoluto, pero también es el módulo, ¿ya? Porque es un número real. Pero no pasa eso con un número complejo. ¿Por qué? Porque en número complejo ya tenemos una mezcla entre componente real y componente imaginario, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las alternativas de estabilidad en este caso? Dentro de este escenario surgen tres alternativas, ¿sí? Tres alternativas. Nuestra referencia es, ojo, R, ¿no? O sea, el módulo, ¿ya? Entonces, veamos qué pasa. Voy a borrar esto, ¿sí? Voy a borrar esto, que ya lo vimos la clase pasada. Y vamos ahora viendo qué sucede. Dice, cuando el módulo es exactamente uno, caso muy atípico, ¿sí? Casi nunca te va a salir que el módulo es, o el valor propio es exactamente un valor. Siempre hay una falla, ¿no? Porque incluso hay elementos aleatorios de por medio. Puede haber un 1,02, etcétera. Pero cuando R es 1, en un caso extremo, los multiplicadores dinámicos tenderán a un comportamiento cíclico o periódico, con amplitud constante en el tiempo, ¿sí? ¿Ya? O sea, este comportamiento un poco peculiar, fíjense. Ya les voy a explicar por qué, pero primero veamos, ¿no? Entonces, cuando el módulo es uno, o sea, cuando tú sacas, aplicas el teorema de Pitágoras al A y al B, componente real e imaginario, y te sales justo uno, lo que vas a tener es un modelo que ya no es solo oscilatorio, esto ya es cíclico, cíclico o cíclico. Porque si se fijan que como que pasan dos periodos, sube, dos periodos, baja, dos periodos, sube, dos periodos, baja, ¿no? Entonces, esa es la idea. Surge un modelo de comportamiento cíclico donde el periodo, ¿sí? El periodo puede ser de 2, de 3, ya depende, ¿no? Ya vamos a ver qué depende. Pero más que eso, la amplitud de estos ciclos se queda constante. O sea, es como que la amplitud, si se fijan, se queda constante ahí, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es el primer resultado. O sea, si quieren, me adelanto un poquito a lo que vamos a ver más adelante, pero no importa, mejor. Cuando ustedes ven que surge este componente imaginario, el componente imaginario tiende a generar ciclos, ¿sí? Pero ciclos, o sea, no es solo un cambio de signo, o sea, esto ya son ciclos, es como si ven dos positivos, dos negativos, dos positivos, dos negativos, o sea, el aparecimiento de un componente imaginario en nuestras raíces genera un comportamiento cíclico. Y cuando R es uno, o sea, es este caso extremo, se queda con un comportamiento cíclico permanente, ¿sí? Un caso bien raro, pues casi no pasa.
¿sí? Casi no pasa. Ahora, aparte de que no pasa porque es raro, también hay el caso de que recuerden, esto va a combinarse, esto se va a promediar con los demás valores propios, porque este sería el módulo de uno de los valores. ¿Sí? Entonces, como que un lambda te da un comportamiento cíclico, pero también tienes otros lambdas. Entonces, esos otros lambdas van a hacer que esto ya no se vea tan bonito, sino que se distorsione, ¿no? Entonces, no sabemos a la final si será o no será dominante. Lo que sí podemos decir es que este sería un caso extremo de estable, un modelo estable, ¿sí? O sea, porque es justo un modelo que se queda estable, pero con ciclos. Pero ¿qué es lo peculiar? Es estable, pero una de estabilidad bien frágil. ¿Por qué? Porque bien puede pasar que este R sea un poquito más que uno o un poquito menos que uno, y ese poquito se deba incluso a errores de cálculo. Puede que el Excel te hace una aproximación, no te saque el valor exacto. Entonces por ahí hay algún ligero error de cálculo y en realidad no es uno, sino es un poco más o un poco menos. Entonces sí, el modelo te queda estable, pero la estabilidad es bien frágil. Ya es bien, bien frágil. Pero digamos que este R igual uno es más bien para tener nuestra referencia. Cuando el módulo es uno, este componente imaginario te agrega ciclos al multiplicador dinámico. ¿Ya? Entonces, es interesante, ¿no? O sea, es interesante porque ya te genera la posibilidad de pensar que tienes un modelo cíclico. Y en economía hay muchas variables que muestran esa dinámica cíclica. De hecho, en un estudio que publiqué, bueno, creo que sí les he comentado uno que publiqué hace unos meses, unas semanas, salió un comportamiento cíclico. Salió un comportamiento cíclico bien llamativo. Difícil de interpretar, ¿no? O sea, necesitas ya tener un buen marco teórico previo, que de hecho en economía política, para los que van a estudiar conmigo economía política, vamos a hablar de ciclos. Ahí hay un tema bien chévere, imaginen, ¿qué tal usar un modelo econométrico de series de tiempo para ver los ciclos del capitalismo? Puede ser, ¿no? O sea, podría ser, ¿no? Hay la opción. De hecho, existen trabajos así. Pero bueno, de eso podemos hablar más adelante. Entonces, ese es el primer caso, cuando R es igual a uno. Y con lo que hemos conversado, ustedes ya pueden intuir más o menos cuáles son los otros casos. Serán cuando R es mayor a uno o menor a uno. Y esos son los otros casos. Entonces tenemos el siguiente caso. ¿Cuál es el que tenemos? ¿Qué sucede si este módulo es menor a uno? ¿Sí? O sea, en esencia, ¿qué significa? Imagina que estás graficando tu número complejo. Tienes aquí A, tienes B. Puedes dibujar también menos B si quieres, pero quedémonos solo con uno. Le dibujas, tienes aquí el vector, pero el vector tiene un módulo R y ese módulo R resulta que es menor a uno. ¿Ya? El módulo siempre va a ser positivo, ¿no? Aquí no hace falta ponerle valor absoluto, siempre es positivo porque es una raíz, la raíz positiva. En un triángulo no hay cateto negativo, ¿no? O sea, el triángulo rectángulo te va a dar siempre positivo y la hipotenusa no sale, bueno, la hipotenusa jamás te va a salir negativo. Entonces, no nos hace falta poner valor absoluto. Entonces, ¿qué pasa cuando el módulo es menor a uno? Entonces tienes un módulo, pero es menor a uno. Los multiplicadores dinámicos tenderán a un comportamiento cíclico por ser imaginarios, ¿sí? O sea, por ser imaginario, por haber un componente imaginario B, van a surgir ciclos, pero la amplitud decae con el tiempo, ¿ya? ¿Cómo se ve eso? Bueno, por cierto, este es el caso estable. Este es el caso que más nos interesa. Verán, de hecho, este es el caso 3B. Este es el que realmente aparece más en la práctica, cuando uno ya hace modelos de Max con datos reales. En la práctica, tú te vas a topar, por ejemplo, ¿qué pasa aquí? Va a haber ciclos, si ven que aquí hay ciclos, o sea, ya no es solamente un oscilatorio, sube-baja, sube en un paso, en el otro baja, no. Hay ciclos, ¿por qué? Porque pueden ver que duran 2 periodos. Entonces, un comportamiento cíclico, pero ¿qué pasa con el tiempo? Ese comportamiento se estabiliza y decae. Entonces, ¿qué significa esto? Que tu modelo es estable, o sea, no estás en un comportamiento explosivo, ¿sí? Tu comportamiento del modelo es estable, pero hay un elemento cíclico por ahí. Pero ojo, este elemento cíclico, o este componente cíclico, se está combinando con otros componentes, porque recuerda que el multiplicador dinámico es una combinación de valores propios, o sea, si sub j está combinando el valor propio uno a la j más c sub 2 a lambda a la j. Pongamos solo dos, ¿ya? Digamos que es el modelo con orden 2. ¿Ya? Digamos que es del orden p igual 2, el que tenemos en Excel. Entonces, ¿qué sucede? Que este comportamiento cíclico, ¿sí? Este comportamiento cíclico puede ser provocado por alguno de los lambdas, ¿sí? Pero el otro lambda te puede anular. Bueno, no es buen ejemplo el 2, pongamos 3, ¿ya? Porque si es 2 ya se imaginan que si este es complejo, el otro también. Pongamos un tercero, ahí sí ya no hay a dónde. Ya, entonces si tienes tres, ahí sí de ley va a haber uno que es real.
O sea, puedes tener dos complejos y un real. Puede suceder que este real te anula o te distorsiona este comportamiento. Entonces puedes tener una mezcla de un comportamiento cíclico con un monótono o de un comportamiento cíclico con el oscilatorio más menos. O sea, ya la cosa se complica, ¿no? Entonces, a la final ya no nos preocupa mucho saber exactamente la forma, ¿sí? De hecho, este grafiquito yo lo hice a propósito, o sea, no es una simulación de una serie, sino que yo a propósito le hice así para poder explicar. Pero ya en la práctica, ¿qué pasa? Se te puede combinar este estable con otros estables. O sea, puedes tener una mezcla de ciclos, puedes tener que esto se mezcla con un monótono, o sea, ya la cosa se vuelve más difícil. Entonces, ya cada vez más, ¿qué es lo que nos interesa? La estabilidad. Entonces, ya cada vez más lo que más nos preocupa es que sea estable y chévere si te sale ciclos. O sea, chévere, porque ya puedes contar una historia más completa, ¿no? Puedes decir, verán, en estas variables hay ciclos y tal vez puedes encontrar un marco teórico que te explique los ciclos, ¿sí? Y eso sería bien interesante. De hecho, ya les voy a compartir el trabajo este que publiqué porque ahí se habla de eso, o sea, la posibilidad de que surjan ciclos. Pero ya necesitas una historia, ¿no? Para explicarte el porqué de los ciclos. Pero por ahora lo que nos interesa es esto, la estabilidad. Como quien dice, la econometría les da el modelo estable, la teoría tiene que contarte el porqué de esa estabilidad, ¿ya? Y el porqué de los ciclos también. ¿Qué caso más te podemos tener? Obviamente que viene otro caso, que es el 3C. El 3C es lo contrario. Entonces, mientras que en el 1 buscamos que el módulo sea menor a 1, el otro caso es que el módulo sea mayor a 1. O sea, graficas de nuevo tu número complejo, ¿sí? Ponemos componente real, componente imaginario, ponemos el A, ponemos el B, pero ahora resulta ser que ese vector que tú dibujas, ¿sí? A veces solo se dibuja el punto, ¿no? Pero en realidad podría ser un vector. Resulta ser que ese vector tiene un módulo, pero es muy grande, o sea, es un módulo mayor a 1. Entonces ya pueden intuir qué pasa. Si tienes un número complejo con un módulo mayor a 1, ¿sí? O sea, un módulo muy grande, entonces los multiplicadores dinámicos van a tener ciclos, pero con una amplitud que crece. Si es una amplitud que crece, por tanto, tu modelo se vuelve inestable, ¿sí? O sea, tienes este caso de acá abajo. Ciclos, ¿sí? Tienes un comportamiento cíclico, pero por desgracia tu modelo se vuelve bien inestable y cada vez puede volverse más y más inestable. O sea, simplemente se vuelve un modelo explosivo y por tanto ya tienes un modelo inestable y eso no es lo que quieres, ¿sí? O sea, ¿cuál es el escenario? Verán, ¿cuál es el escenario más común cuando ya uno hace estos modelos en la práctica? Con datos del PIB o con otras series, es este, ¿sí? Este caso. Es típico que te sale algún número complejo, entonces lo que tú buscas es que ese número complejo tenga módulo menor a 1. Y si te salen números reales, vuelta buscas que su valor absoluto, el lambda, valor absoluto, tenga número menor a 1. O sea, en definitiva, ¿cuál es el número clave? El 1. Y estar por debajo de 1. ¿Sí? Si estás en orden 1, o sea, con un modelo de P igual 1, queremos que phi 1 sea menor a 1. Si tienes lambdas reales, o sea, todos los lambda i son elementos de los reales, ¿qué quieres? Que el valor absoluto de los lambda i sea menor a 1. Todos, para todo i. Y si tienes que lambda i es elemento de los complejos, ¿qué es lo que tú quieres? Que el módulo de ese número sea menor a 1, igualmente para todos. Entonces, en definitiva, pueden ver que ya surge un patrón, ¿sí? Un patrón. ¿Cuál es el patrón? Que sea número real o número imaginario, no me importa qué es lo complejo, lo que a mí me interesa es siempre estar por debajo de 1, ¿sí? Y eso va a estarse, ya vamos a ver cómo se interpreta eso, ¿no? Incluso gráficamente. Pero bueno, entonces, estos son los casos y hay más casos, ¿sí? Hay más casos que pueden surgir de estabilidad. Hay casos más complejos, sobre todo cuando algunos lambdas son iguales, que no es muy común en la práctica, casi nunca pasa. O sea, al menos yo no me he topado con aplicaciones reales donde lambda salgan iguales. Todos saben salir diferentes, pero puede pasar que por ahí salgan iguales. En ese caso ya estamos en un tema más complejo de lo que exige este curso. Ahí les recomiendo ver el capítulo 1 del libro de Hamilton. Entonces ahí se explica qué más puede haber. Pero como repito, ya para efectos prácticos, no sé si valga la pena verlo porque no se van a topar con eso. O sea, yo les garantizo que casi, casi eso no va a pasar nunca. Siempre sucede que varían en algo los valores propios. ¿Ok? Entonces veamos si podemos generar esto en nuestra plantilla, ¿no? Para ver cómo se ve. ¿Ya? Entonces veamos si podemos generar estos otros casos en la plantilla. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos ver? Que en nuestra plantilla, ¿dónde está la plantilla? Aquí está.
Entonces, en la plantilla necesitaríamos ver un caso en donde se genere algún número complejo. Y esa es una buena pregunta. ¿Cuál podrá generar un número complejo? Veamos, ahí están las raíces, ¿no? Menos 0,2 tal vez. A ver, tendríamos que ponernos a tantear, no estoy muy fino. A ver, mm, ya. Bueno, toca buscar, ¿no? Tocaría buscar. No me adelanto porque verán, tenemos una cosa más que decir para el caso de R2, ¿no? Del orden 2. Entonces ya vamos a simularles, ¿no? No perdamos tiempo en eso. Sí, pero sí me entienden, o sea, hay que buscar algún caso que nos arroje números complejos para ver estos comportamientos cíclicos. Más bien quiero atender la siguiente cuestión. Bueno, este caso 3B es el vital, ¿no? De hecho, ese caso 3B es el que no quedaría mal que incluso le pongan un recuadro, pero bueno, ya. Este caso 3B es el clave, porque aquí está la estabilidad, ¿sí? Y este es el caso más general, porque con eso ustedes ya identifican todo. Pero bueno, no me apuro porque tenemos un resultado que sintetiza todo lo que hemos visto, porque uno a veces nos está para acordar todito lo que estamos viendo, ¿no? Entonces ya vamos a sintetizar el resultado. Pero primero, quiero que pensemos en lo siguiente, verán. ¿Por qué? ¿Por qué surgen los ciclos? ¿Por qué surgen tendencias cíclicas cuando tenemos valores propios complejos? ¿Ya? Esto es muy rápido, ya vamos a ver el por qué surge. Surge por lo siguiente, verán, tomemos como ejemplo una ecuación de segundo orden, ¿ya? Tenemos esta ecuación de segundo orden, ¿no? En esta ecuación de segundo orden, solo hay dos retardos, ¿no? Menos uno y menos dos, ¿ya? Para ese caso, la matriz compañera y la inversa de la ecuación característica, ¿cuáles son? Entonces ahí ustedes tienen que la matriz F es, construyo con los phi en la primera fila, última columna tiene ceros, y como aquí solo hay un elemento, va el uno, ¿sí? O sea, aquí iría la matriz de identidad, pero como solo hay un elemento, va el uno. Y fíjense en esto, esta ecuación es una ecuación, la inversa de la ecuación característica, es una ecuación de segundo grado, ¿sí? Es una ecuación de segundo grado. Este caso es bien interesante, ¿no? Porque es una ecuación de segundo grado que de hecho podemos resolver a mano. ¿Cómo se resuelve una ecuación de segundo grado a mano? Bueno, podemos usar la famosa fórmula, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, antes de hacer eso, primero veamos. Es decir, esta ecuacióncita de aquí, ¿sí? La inversa de la ecuación característica es un polinomio de grado 2. ¿Ya? Es un polinomio de grado 2. Ahora asumamos que las dos raíces que salen, ¿sí? Son complejas. ¿Qué tiene que pasar para que me salgan complejas las raíces en un binomio de grado 2? ¿Ya? Para no estar yo tanteando, ¿no? Porque podría ponerme a tantear y capaz que no latino. ¿Qué hay que hacer? Usemos la fórmula. Si esta es la ecuación, ¿cuál es la fórmula? Lambda es igual a menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a, ¿no? Esto se deberían saber como el Padre Nuestro, ¿no? La fórmula para sacar las raíces de un polinomio al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿cómo me quedaría? Lambda igual. ¿Cuánto es menos b? Menos b es phi 1, o bueno, b es menos phi 1. A ver, pongámoslo en orden, ¿no? ¿Qué es a? En este contexto a es 1, ¿sí? Que está acompañado de un 1 de lambda al cuadrado. ¿Qué es b? B es menos phi 1. ¿Sí? B es menos phi 1. ¿Y qué es C? C es menos 1. ¿Sí? Porque aquí si pueden está el menos 1. Aquí está el menos phi 1 y aquí está 1. Entonces simplemente toma la fórmula de sacar raíces de un polinomio al cuadrado y reemplaza. Entonces, ¿qué me quedaría? Menos B sería menos por menos phi 1, me quedaría phi 1. Más menos raíz de. B al cuadrado es menos phi 1 al cuadrado, me quedaría phi 1 al cuadrado y me olvido del menos porque menos por menos se hace más. Menos 4 por A y por C, pero tanto aquí C tienen que tiene un menos. Entonces me quedaría menos 4 por A y por C, me quedaría más 4. ¿Sí? Ya. Y eso sobre 2 por A, o sea, 2. ¿Ya? Ok, entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo phi 1, ¿sí? Más menos B al cuadrado, que era este menos phi 1 al cuadrado. Phi 1 al cuadrado. eh, Más 4 porque aquí el A era 1, pero el C es menos 1, ¿sí? Más 4 sobre 2. Bien. ¿Qué nos dice esta situación, no? Esto nos dice algo bien peculiar, verán. Esto nos está diciendo en esencia, un segundito. Esto nos está diciendo en esencia que, si no me equivoco, aquí no vamos a encontrar números complejos, ¿no? Porque este número siempre va a ser positivo. Phi 1 así sea negativo,
Phi 1, Phi... Ah, no, perdón, que ciego. No, 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 un error. Claro, esto no tenía sentido. C no es eso, disculpen. C es Phi 2, menos Phi 2. Sí, no me fijé que es menos Phi 2. Disculpen, ya, entonces de nuevo, de nuevo. Un error cometí aquí, un pequeño error. Entonces de nuevo, ¿no? A es 1, B es menos Phi 1 y C es menos Phi 2. ¿Sí? Me disculpo aquí, no me fijé que Phi 2 también es C, o sea, es menos C. Entonces C es menos Phi 2, ¿eh? C es menos Phi 2. Entonces ahora sí. 4 por A por C es 4 por A es 1, y por C, que es menos Phi 2. Eso me va a dar menos 4 Phi 2. ¿Sí? Menos 4 Phi 2. Y con este menos me va a quedar más 4 Phi 2. Ya, ahí estamos bien. Sí, porque esa anterior que hice no tenía sentido. Ya, ahora sí, ahora sí. Ya, entonces tenemos este numerito, ¿no? Recuerden que este término de aquí se le conoce como el discriminante de la ecuación de segundo grado. ¿Por qué es el discriminante? Porque según el valor, bueno, no es eso, sino es lo que está dentro, ¿no? Lo que está dentro se le conoce como el discriminante porque si sale negativo, ahí yo tengo raíces complejas. ¿Cuándo va a salir esto negativo? Cuando phi 1 al cuadrado más 4 phi 2 es negativo, ¿ya? Entonces aquí yo puedo encontrar un caso general, ¿no? Entonces yo puedo despejar phi 2. Entonces, ¿cómo me quedaría? Sería 4 phi 2 menor a menos phi 1 al cuadrado, o lo mismo que decir que phi 2 sea menor a menos phi 1 al cuadrado sobre 4. Ok, entonces este es el caso que me va a arrojar números complejos. ¿Sí? O sea, si quiero sacar números complejos, necesito poner un phi 2 menor a esta resta. O sea, tiene que ser negativo y aparte tiene que ser menor a todo este número. ¿Sí? Menor a phi 1 al cuadrado sobre 4. Entonces voy a poner eso en mi hoja de Excel. ¿Dónde está la plantilla? Ya, aquí no. Wow, qué feo se ve todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner aquí, por acá le voy a poner, vamos a llamar esto discriminante, ¿ya? Discriminante. Entonces, simplemente, ¿qué dice que es el, bueno, no es discriminante, sino, eh, pongamos completo, para valores complejos, o para raíces complejas, pongamos, para raíces complejas. Entonces, para que me salgan raíces complejas, para raíces complejas, seleccionar. Entonces, ¿cuál le debo seleccionar? Phi 2, ¿no? Seleccionar Phi 2 menor a, ¿sí? Entonces aquí al lado vamos a poner menor a qué. Entonces dice que esto tiene que ser menos Phi 1 al cuadrado, entonces sería menos paréntesis Phi 1 por Phi 1, o sea, Phi 1 al cuadrado es Phi 1, bueno, al cuadrado, vamos. Phi 1 al cuadrado dividido para 4. Bien. Entonces, ¿cuál es el propósito? Vean esto, vean lo que me acaba de salir. Un segundo, un segundo, un segundo. Voy a salirme un ratito de la presentación para que no se me pierda el cursor. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Esto de aquí voy a incluso ponerle en un recuadro. Ya. Voy a combinar estas celdas. Menor A y pongamos una flechita. Flechita. Ya. Entonces, ¿qué cosa? ¿Qué es esto de aquí? Esto de aquí es el phi 1 al cuadrado sobre 4 negativo, lo que acabamos de obtener, ¿no? De hecho, vamos a hacer esto. No voy a copiarme esto de aquí. Control C. Solo para que sepan de dónde sale, ¿no? Porque con eso es más fácil que puedan estudiar. Entonces, un segundo nada más, perdón. Entonces, esto de aquí es menos, por Dios, ya, esto es menos phi 1 al cuadrado sobre 4. Me estoy comiendo a ver, esto de aquí, enter, ya, y aquí me estoy comiendo el cuadrado. Un segundito, por favor. Ya, no pasa nada. Entonces, aquí, esto es phi 1, ya. Listo. Entonces, bueno, ya después ustedes la dejarán más bonito, ¿no? Disculparán el, ¿ya? Entonces, este número que está aquí, el menos 0,01 que estamos calculando, ¿sí? Ese número de ahí representa precisamente phi 1 al cuadrado sobre 4, ¿ya? Phi 1 al cuadrado sobre 4, es esta cosa que está aquí, ¿ya?
Entonces, si yo quiero que me salgan raíces complejas, necesito que phi2 sea menor que esto. ¿Ya? Entonces, en este caso dice, a ver, phi1 al cuadrado, a ver, 0,23, pongamos un phi1 de 0,2, 0,5, ya. Este era un caso estable, ¿no? 0,5, 0,3, ¿sí? Ahí los multiplicadores dinámicos, mm, estable, ¿no? Ya, este era un caso estable, el 0,5, 0,3. Entonces me dice que si quiero que me salga raíces complejas, debo poner un número menor a menos 0,06. ¿Cuál es un número menor? Menos 0,1, por ejemplo. Veamos qué pasa. Valores propios. Eso, ya me salió una parte real y una imaginaria. Ya, chévere. Entonces volvamos un momento acá. Ya verán, este es un caso particular, ¿no? Para el caso de orden 2. En el libro de Hamilton se explica con más detenimiento este caso de orden 2. ¿Sí? No, esto ya vimos, ya vimos. Estábamos acá ya. Listo. Entonces, simple y llanamente, sabemos que si tenemos estas dos raíces, se puede aplicar el clásico. Este es el típico análisis de una ecuación de segundo orden, ¿no? O de segundo grado, perdón. Es una ecuación de segundo grado. Ustedes saben que el discriminante me permite identificar cuando tengo elementos complejos. ¿Sí? Entonces, en este caso, el elemento complejo va a surgir cuando el phi2 sea menor a menos phi1 al cuadrado sobre 4. Y eso va a provocar que todo este término se haga negativo y la raíz del negativo va a generarme un número complejo. ¿Ya? Pues voy a borrar todo esto. Tal vez valdría la pena incluirlo en la lámina, ¿no? Entonces, eso sí. Ahora, asumamos que las dos raíces posibles de dicho polinomio son complejas. Denme un segundito, ¿ya? Entre paréntesis, lo que sucede cuando eh, phi2, phi2 sea menor a menos phi1 al cuadrado sobre 4. Lo que acabamos de obtener, ¿no? Ya, entonces ya vieron que eso sale simplemente del análisis de lo que sucede cuando, bueno, esto nace de analizar el discriminante de la ecuación de segundo grado, ¿no? Bueno, lo que sucede cuando, es decir, el discriminante de la ecuación de segundo, o del polinomio, ¿no? Del polinomio de segundo grado, polinomio de segundo grado es negativo, ¿ya? Solo para que recuerden de dónde sale, ¿no? Que no voy a volver a escribir todo lo que hice, no lo voy a pasar a lámina, ¿no? 26, eso, ahí quedó. Entonces, sabemos, ¿sí? Sabemos que cuando pasa esta desigualdad, por todo lo que escribimos, o sea, el análisis típico de una ecuación de segundo grado, esto es del colegio, ¿no? Entonces, cuando uno analiza eso, sabe que va a tener estas dos raíces complejas. Antes de ver esto, veamos si efectivamente nos da ciclos, ¿no? Ahorita que está en limpia la pantalla. Entonces, primero, los valores son 0,5 y menos 0,1. Con valores de menos 0,5 y 0,1, perdón, de 0,5 y menos 0,1, ¿qué me pasó? Que ahora tengo, miren, una raíz con componente real y componente imaginario. Sí, un valor propio con componente real e imaginario, o si quieren una raíz con componente real e imaginario. ¿Cuáles son esas raíces? Por ejemplo, lambda 1 dice que es igual a 0,25 menos 0,19i, y lambda 2, estoy sacándole desde aquí, ¿no? Y la raíz de lambda 2 es 0,25 más 0,19i. ¿Ya? Entonces tengo dos, pero una es, bueno, las dos son complejas, ¿no? Ya, entonces, ¿qué es lo que espero con dos complejas? Lo que yo espero con dos complejas es que me salga un multiplicador dinámico con comportamiento cíclico. Ahora vean esto. Casi no se ve, pero si vemos los signos, más, menos, más. ¿Si ven? O sea, de hecho, si le viéramos haciéndole zoom, como que se está yendo debajito del eje, ¿no? Pero es bien difícil de verle. Pero está acá, ¿no? O sea, aquí se puede ver. Más, menos, ¿sí? Después otra vez se vuelve más. O sea, es un comportamiento cíclico, pero como es bien estable el modelo, ¿sí? Salió un modelo estable. Entonces, por eso es que se cae muy rápido y no se logra apreciar los ciclos, ¿sí? Si le aumentamos un poco, a ver, seamos crueles, menos 0,2, pongamos de menos 0,5, a ver qué pasa. Hagámosle un poquito más fuerte el negativo. Yo esperaría que ahí, primero no quiero perder eh, ya, mi cursor. Entonces le subí a menos 0,5, ¿no? Lo negativo, le puse más negativo, a ver qué pasa.
Eh, ¿Dónde está? Multiplicador. ¿Cuál aquí se va a ver mejor? Eso es ya, bueno, en perfección no hay, ¿no? Pero ya se puede ver mejor los ciclos, ¿no? Entonces aquí baja, sube. Uy, ¿qué es eso? Ya, disculpe. Baja, sube, baja, sube, ¿no? Entonces ya se empieza a apreciar, ¿no? Los ciclos. Como pueden ver, es difícil simular ciclos, ¿no? O sea, es difícil simularle perfecto, pero ya salió. Si le aumentamos un poquito más, capaz que se ve mejor esto. Entonces, a ver, uno más, menos 0,75. Ah, menos 0,8. Vamos a un tope extremo ya. Ya, sí. Multiplicadores, ahí creo que se va a ver mejor todavía. Eso ya, ya empezó a verse. Entonces aquí están los ciclos, ¿no? Baja, sube, baja, sube. Sí, entonces ya ven que surge un comportamiento cíclico, ¿no? Baja, sube, baja, sube. No tan bonito, no tan perfecto, pero bueno, es ciclos y es estable, ¿no? ¿Cómo sabemos que es estable? ¿Dónde está el módulo? Aquí yo les dejé también, aquí pueden ver que dice módulo, ¿no? Ustedes ya pueden ver cómo se calcula el módulo. El módulo se saca ya con una función de Excel, haciendo la raíz de la suma cuadrados del real y el imaginario. La función suma cuadrados, ¿qué va a hacer? Va a coger cada elemento, le eleva al cuadrado y le suma. Suma cuadrados. Y la raíz le va a sacar la raíz, o sea, con eso ustedes sacan la fórmula del módulo, porque recuerden que el módulo es coges y sacas la raíz del componente real al cuadrado más del imaginario al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se calcula eso en Excel? Tú simplemente haces la función suma cuadrados. ¿Qué va a ser suma cuadrados? Va a coger el real, el A, y le eleva al cuadrado, y coge el B, el imaginario, y también le eleva al cuadrado. Y luego le pides que saque la raíz. Y con eso ya sacas el módulo. ¿Sí? Entonces, pueden ver que ya en la práctica son funciones muy básicas de Excel, ¿no? Entonces aquí tenemos el módulo. Miren, el módulo en ambos casos es 0,89. ¿Sí? Es menor a 1. Entonces, ¿qué estoy? En el caso 3, ¿cómo es que le llamé? 3A, creo. No, perdón, 3B. Estamos en el caso 3B. Es un caso en donde son complejos, pero los módulos son menores a 1 ambos. Entonces, es un modelo estable, pero con cierto comportamiento cíclico, que de hecho es lo que me está mostrando la simulación. Entonces, si ven, ¿no? O sea, bien o mal, todo lo que estamos viendo en las láminas se está reflejando, o sea, estamos bien, todo está bien, porque lo que estamos diciendo en las láminas se está reflejando en la simulación. Es un comportamiento cíclico, estable. Ya, listo. Entonces, ¿cuál era nuestro propósito de toda esta discusión? No, esto de acá no. Era ver por qué sale ciclos, ¿no? Pero ya tenemos. Entonces, ahora sí ya pudimos encontrar un caso cíclico. Debía haber hecho este cálculo antes, les pido disculpas. Pero bueno, de paso ya vieron de dónde sale, ¿no? Ok, entonces, bajo tales circunstancias, es posible presentar las raíces en coordenadas polares en el espacio de los números complejos. Entonces, verán, vamos a poner todo esto, ¿no? Entonces, volvamos a... Esto todavía no se preocupen, ya vamos a explicar ahorita. Primero, nuevamente pensemos en el número representado en el espacio de los complejos, el cruce real e imaginarios. ¿Ya? Entonces, tienen las coordenadas A y B, y en esas coordenadas dibujan el vector R, ¿ya? Y aquí estaría el número, en ese punto, ¿no? R. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí, colegas? Fíjense que este es un vector. Es un vector que tiene un módulo y también se puede escribir un ángulo, que le vamos a llamar omega minúscula. ¿Ya? Esta es la letra griega omega minúscula, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pueden ver? Tenemos un vector, ¿sí? Con un módulo R y omega, que es el ángulo. Si ustedes tal vez recordarán, si es que tuvieron la oportunidad de estudiar vectores en el colegio, que un vector se puede expresar en coordenadas rectangulares, indicando las coordenadas A, B, o también se puede expresar como el módulo y el ángulo, coordenadas polares. ¿Ya? Entonces, esa es la otra opción. ¿Eso qué significa? El módulo, como ya hemos visto, me da la estabilidad. Mi caso, el que tengo ahorita en Excel, ¿qué es? Es un caso estable, ¿verdad? Si es un caso estable, es un caso con módulo menor a 1, 0,89. ¿Ya? Entonces mis módulos son menores a 1. Es un buen caso, es un caso estable. Entonces yo sé que esta R es menor a 1, ¿sí? R menor a 1. Pero aparte, sé que el comportamiento es cíclico, ¿ya? Y eso va a depender de este ángulo. O sea, este ángulo me va a ayudar a entender los ciclos. ¿Por qué? Verán. Primero, ¿cómo yo puedo representar este triángulo en términos del ángulo? ¿Sí? Fijémonos primero en esto. ¿Cuál es el coseno de este ángulo? El coseno de este ángulo es cateto adyacente a
sobre hipotenusa, que es el módulo, el coseno de este ángulo. ¿Y cuál es el seno de este ángulo? El seno es cateto opuesto, ¿sí? Altura B. Recuerden que esta altura es B, ¿sí? Entonces el seno es cateto opuesto B sobre hipotenusa R, ¿ya? Entonces, con un simple despeje ustedes pueden demostrar, por tanto, que es A. A se puede reemplazar por R coseno de omega. ¿Y qué es B? B se puede reemplazar por R seno de omega, ¿sí? Entonces ustedes pueden tomar A y B de estas definiciones y reemplazarlo en lambda. Al hacer ese reemplazo, ¿qué van a obtener? En vez de A más menos BI, van a tener R coseno omega más I R seno omega, y el R sale como factor común. Entonces va a quedar R coseno omega más menos I seno omega, ¿ya? ¿Para qué hacemos esa pirueta? O sea, ¿por qué representamos este número complejo en coordenadas polares? Si bien que es con coordenadas polares, ángulo y módulo. Ángulo y módulo. ¿Por qué? Porque ese ángulo me permite entender la periodicidad de los ciclos, ¿sí? O sea, es como quien dice, si hay un ángulo involucrado en esta historia, ese ángulo me está dando más o menos una idea de cuánto duran los ciclos. Porque uno puede mostrar, no lo vamos a ver en este curso, aquí solo les doy la fórmula, que la periodicidad de los ciclos es 2pi sobre omega, ¿sí? Si yo quisiera recuperar omega, ¿qué hago? Simplemente sería sacar la inversa del coseno, o sea, omega es igual a la inversa del coseno de A sobre R. Y ya tendríamos la periodicidad de los ciclos, o sea, cuánto duran los ciclos, ¿ya? Que de hecho podemos sacarnos, o sea, ¿cómo sería en este ejemplo que tenemos aquí? En este ejemplo dice, a ver, vamos a ponerle por acá, disculpen tanto desorden, ¿no? Pero bueno, periodicidad, o sea, queremos ver. Verán, la periodicidad solo funciona cuando sale complejo, ¿no? ¿Por qué funciona solo cuando sale complejo? Volvamos acá un ratito. Si yo tuviera un número real sin componente imaginario, ¿en dónde estaría? Ya dijimos eso, estaríamos sobre el eje, ¿no? Estaríamos aquí. Y entonces el ángulo es cero, ¿sí? Entonces no tendríamos ni siquiera la posibilidad de hablar de periodos, ¿sí? No, ya no tiene sentido, no hay un ángulo. Entonces ya no estaríamos hablando de periodos, ¿ya? Entonces, si quieren, esa es más o menos la intuición, para no complicarlo, ¿no? O sea, que tendríamos un ángulo cero, y al tener un ángulo cero, entonces ya no podemos hablar de rotación. Si quieren, véanle la intuición, ¿no? El ángulo nos da una rotación que genera los ciclos. Ya, entonces ahora sí, volvamos a nuestra hoja de Excel para sacar la periodicidad. Entonces, ¿cuál es la periodicidad? Es más 2 por pi, opa, 2 por pi. En Excel pi es simplemente pi, ¿no? 2 por pi dividido para, a ver, un ratito, ¿no? Déjenme ver, esto todavía está de ver. ¿Qué dice aquí? 2 pi sobre omega, ¿no? Hombre, ya 2 pi sobre omega. Y para sacar omega tendríamos que hacer coseno a la menos uno de AR, o el arco coseno. Entonces necesitamos sacar omega, o sea, el ángulo, ¿no? Ángulo, omega, omega. Entonces ya más o menos, pobre del que ve esta plantilla sin haber visto las clases, no saber qué diablos es el ángulo omega. Entonces un segundo, ¿ya? Aquí estamos, ya. Entonces ángulo omega, ¿cómo sería? Habría que sacar más, si no me equivoco, este sería, no, es inversa cos. A ver, a cos, ahí está. Entonces el arco coseno, no, la inversa del coseno. Arco coseno, ¿de qué nomás? Arco coseno de A sobre R. Entonces A, mm, verán que este es el ángulo por cada valor propio, ¿no? En este caso, como solo son dos, van a tener el mismo ángulo. Ya les muestro eso, ¿no? Primero sigamos. Entonces sería A, el componente real, dividido para el módulo. Listo. Entonces este es el ángulo, está en radianes. Ustedes no se dejen intimidar, ¿ya? Entonces eso dividimos para el ángulo y ya está. Ya. Entonces dice que más o menos en promedio se daría una periodicidad de 4,88. ¿Ya? Veamos, no pidan perfección, ¿no? No pedíamos perfección, pero más o menos, ¿no? Unos 2.
Denme un segundito. Bueno, a ver, borro lo que está aquí, ¿no? A ver, tal vez lo que necesitamos para nuestra lámina sea lo del arco coseno, ¿no? Tal vez eso vale la pena que lo ponga. Pero esa es la idea, ¿ya? Entonces, la idea es que cuando ustedes representan un número imaginario, ¿sí? Entonces, un número complejo, entonces surge ese ángulo. Ese ángulo hace que surjan los ciclos, ¿ya? Ya vamos a interpretar ese ángulo ahorita con nuestra simulación. Solo permítanme que aumente esta ecuacióncita para no olvidarnos. Entonces, ¿cómo sacamos omega? Omega sale con el arco coseno de omega es igual al, veamos si me da arcos, no, arcos C, ahí me dio, el arco coseno de A sobre R. ¿Ya? Entonces, ese sería como sacamos el ángulo. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que el periodo es 2pi sobre omega, que en este caso, ¿cuánto es que nos salió? Nos había salido, ¿ya? Nos salió, bueno, este es un cálculo, este es otro. No quería mantener las ecuaciones de dónde salió todo, pero bueno, eso ya les dejo a ustedes, ya para que ustedes vean. ¿Ya? Entonces, la periodicidad salió 488. Veamos si se cumple. No pidan perfección tampoco, ¿no? O sea, esto es aproximado. ¿Ya? 488 se cumple un ciclo. ¿Cuándo se cumple un ciclo? Un ciclo se cumple cuando ustedes bajan y suben. Eso es un ciclo, o sea, cuando empiezas en un punto y regresas al mismo punto. Ahí tienes un ciclo. Entonces vamos desde aquí. Dices 1, 2, 3, 4 y casi 5. Entonces miren este, ¿no? 2 y 3. Sí, recuerden que salió 488. Más o menos 5, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Vemos 2 abajo, 3 arriba, 5. El periodo sí se cumple. Después volvemos a ver y otra vez tenemos 2 abajo y probablemente tengamos 3 arriba. Veamos si es que agregamos un hito. Pongámosle horizonte. A ver, aquí está horizonte. Disculpen. Pongamos horizonte 12, ¿no? Solo para ver si se cumplen los ciclos. Nos voy a poner un hito más, 12. ¿Sí? Entonces es la ventaja de tener la función, ¿no? Entonces, como tú ya tienes todo programado, solo cambias el horizonte, un hito más, y ese un hito más sale positivo, ¿no? Entonces estoy casi seguro que sí sale. Veamos. Ya, entonces, bien pequeñito, ¿no? Pero sale. Entonces vean aquí. Entonces casi el periodo es 5. 2 abajo, 3 arriba. 2 abajo, 3 arriba. Wow, qué susto. Casi muere mi compu. A ver, va de nuevo, ¿no? 2 abajo, 3 arriba. 2 abajo, 3 arriba. Con las justas, si ven que está ahí con las justas, ¿no? Pero sale. Entonces sí, nuestra fórmula funciona. Ya tenemos una fórmula que nos permite entender cuánto duran los ciclos. Pero verán, antes de ahí está, sí, con las justas sale positivo, pero sale. Ahora, antes de emocionarnos, aclaremos algo. Esto sirve cuando tenemos modelos de orden 2, ¿sí? Si tenemos modelos más complicados, ¿qué sucede? Cuando tenemos orden 2 no hay problema porque solo hay dos raíces, lambda 1 y lambda 2. Y si la una es compleja, la otra también. Vean cuánto salió aquí, 0,25 menos 0,85 y 0,25 más 0,85. Entonces aquí hay un solo ángulo, ¿sí? Porque ¿cuál es el ángulo? Es el ángulo formado por el número y por su conjugada, que en ambos casos es el mismo ángulo. Solo cambia el signo. Entonces este es un ángulo y este es el otro ángulo que son el mismo. Solo cambia el signo. El uno es omega y el otro es menos omega. Entonces es el mismo ángulo. Por eso es que para funciones de orden 2 te funciona, sirve esta ecuación. O sea, esto funciona. Pero para ecuaciones de orden superior ya no funciona. ¿Por qué? Porque tendrías varios números imaginarios complejos, ¿sí? Tendrías varios números complejos y al tener varios números complejos tendrías varios ángulos. Y entonces es como que se combinan ciclos, si quieren. Es como que se combina un ciclo con un ángulo, con un periodo, otro ciclo con otro periodo, y ya no puedes decir con claridad cuál domina, ¿sí? Entonces, esta cuestión de poder sacar hasta los ciclos y ver cuánto duran, solo puedes hacerlo con ecuaciones de orden 2. Pero es interesante, ¿no? O sea, si tú quisieras buscar, por ejemplo, ciclos en el PIB, podrías buscar un modelo de orden 2 para el PIB. Si te sale estable, chévere, ya puedes empezar a buscar ciclos. Pero hay otras técnicas mejores para buscar ciclos, ¿no? Pero bueno, digamos que esta es una forma de entender los resultados. Entonces ahí vemos por qué surgen ciclos, cuando hay números complejos. No necesito que se sepan muy a detalle esto, de hecho lo expliqué mucho más de lo que quería, pero es bueno que lo conozcan para que se acuerden. Número complejo, ciclos. Nada más, ¿ya? No hace falta más.
Esto ya es una curiosidad para el caso de orden 2. Verán, de hecho, en ecuaciones eh, de orden 2, Hamilton tiene todo un análisis, o sea, lo que yo hice hace ya Hamilton. Tiene un análisis en donde él muestra qué valores de la Φ1 y Φ2 dan valores propios o sea, permiten obtener casos estables, ¿sí? Entonces ahí ustedes tienen, por ejemplo, aquí el cruce Φ1, Φ2. Esto lo tomé de la página, de la figura 1.5 del libro de Hamilton, ¿no? Entonces Hamilton ya te hace el cruce y dice, ok, ¿cuándo tienes caso estable? Cuando tus valores Φ1 y Φ2 caen dentro de este triangulito. ¿Cómo llega Hamilton a ese resultado? Simplemente utiliza las ecuaciones de segundo grado, ¿sí? O sea, analiza el polinomio de segundo grado y al analizar el polinomio dice, ok, si caigo dentro de este triangulito, tengo situación estable, ¿ya? Si Φ1 y Φ2 están dentro de este triangulito, tengo situación estable. Si salen de ese triangulito, tengo situación inestable, ¿ya? No quiero que ustedes se aprendan esto, solo les cuento ya más como una curiosidad para el orden 2. ¿Por qué? Porque con lo que ya hemos visto es suficiente y ahorita ya vamos a hacer un resumen y en ese resumen está todo, ¿ya? Entonces no hace falta que ustedes se aprendan esto del triangulito, pero les cuento, ¿no? Porque si por suerte tu modelo salió con orden 2, ahí puedes hacer una cantidad de análisis, ver los ciclos, ver cuánto duran y todo. Pero si ya tienes un modelo más grande, ya no hay cómo, ¿no? O sea, ya es muy complicado. Pero sería interesante, ¿no? O sea, si tienen la suerte de hacer un modelo autorregresivo y les queda estable con orden 2, pueden analizar los ciclos, pueden ver, o sea, pueden replicar lo que está en nuestra laminita de aquí, ¿no? O sea, pueden ver el ángulo, periodicidad y es interesante, ¿no? O sea, ya te da la chance de empezar a entender si hay o no hay ciclos. Pero repito, hay mejores herramientas, ¿ya? Este solo sería una. Hay mejores herramientas para encontrar ciclos. En fin, entonces, esta es otra manera de expresarlo. Esto lo obtiene Hamilton, ¿ya? Esto es fácil, solo sale de las ecuaciones de segundo grado. No me voy a detener a explicar, solo lo decimos. ¿Cuándo tienen estabilidad en orden 2? Obtienen estabilidad en orden 2 cuando Φ2 es menor a 1 y al mismo tiempo el valor absoluto de Φ1 más Φ2 es menor a 1. ¿Ya? Digamos que esto es el equivalente a cuando era orden 1. ¿Se acuerdan que cuando es orden 1 pedíamos que el valor absoluto de Φ1 sea menor a 1? Cuando es orden 2 sale esto, ¿ya? Sale esto de aquí, pero no necesito que se sepan esto, no hace falta. Ya con lo que hemos visto es suficiente, ya esto queda como curiosidad, ¿no? Queda como curiosidad, ¿ya? Entonces, en definitiva y en resumen, cómo se analiza la estabilidad de los modelos una vez que hemos visto todito esto. Hemos visto, incluso nos dimos el lujo de ver el orden 2 y hasta de sacar los ciclos que no estaban en mis planes, ¿no? Pero ya de una vez, ya vimos que los ciclos duran 5 periodos, ¿sí? Entonces, si ven cómo en orden 2 surge esta posibilidad hasta de sacar los ciclos, ¿no? Quiero dejarles nomás esta ecuación para que no, a ver, para que no, bueno, se entiende que están en la clase o ven el video, entonces ahí pueden entender esto, pero dejemos nomás aquí escribiendo. A ver, periodicidad, ¿ya? Periodicidad, vamos, periodicidad, ¿ya? Y esa periodicidad sería en 2pi sobre omega, ¿ya? Siendo omega ese valor del ángulo que estamos viendo ahí, ¿no? Ya, solo permítanme que le baje de tamaño, ¿ya? No estaba en mis planes sacar esto, no les voy a mentir, no tenía planificado la clase de hoy ver eso, pero bueno, mejor, con eso ya les llame ojalá un poco más la atención esto de los ciclos y la estabilidad de los modelos, ¿ya? Ahorita parece muy abstracto, ¿no? Dicen, ya, pero en una simulación. Si logramos ver que nos queda algún modelo con dos retardos y nos queda un modelo estable, con una variable real, entonces ahí sí que tenemos cosas interesantes que contar, ¿no? Pero bueno, entonces en resumen, ¿cómo se analiza la estabilidad? ¿Cómo resumimos todo lo que hemos dicho? Entonces lo que vamos a hacer ahorita es una suerte de análisis ya resumido, que es lo más común que se hace. Pero digamos que todo lo que hemos visto en la clase es lo que sustenta lo que vamos a hacer ahorita, ¿ya? Entonces, bueno, esto ya vimos, ¿no? Esto ya vimos, entonces vamos acá. El análisis de estabilidad, todo lo que hemos dicho, los valores propios, todo, puede resumirse de la siguiente forma. Entonces, ya en la práctica, ya cuando uno hace estos modelos en la práctica, a veces uno se acostumbra ya a este análisis final que vamos a ver. Pero ustedes, digamos que ya tienen todo el fundamento que está detrás, ¿sí? Que a veces uno no estudia. Entonces, ustedes sí ya tienen el fundamento que está detrás
que permite entender la gráfica que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto, colegas? Vean. Primero, consideremos algo que se llama el círculo unitario. ¿Qué es el círculo unitario? Es un círculo de origen 0 y radio 1 y lo vamos a dibujar en el espacio de los números complejos. ¿Qué estoy tratando de decirles? Tenemos aquí los complejos. Ya sabemos por qué estamos haciendo esto. Porque sabemos que hay raíces que pueden salirnos complejas. Y dibujamos un círculo de radio 1. ¿Sí? Si ven que es un círculo que tiene origen 0 y radio 1. ¿Para qué me sirve este círculo? Todos los puntos que caigan dentro del círculo serán estables y los que salgan del círculo serán inestables. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Una vez que tenemos eso, obtenemos las raíces lambda de la inversa de la ecuación característica, o lo mismo, obtenemos los valores propios de f. ¿Sí? Entonces, recuerden, aquí está la inversa, perdón, de la ecuación característica. Ya sabemos de dónde sale. Esta es la matriz de f. Cuando resolvemos, buscamos valores propios. Ya, sacamos las raíces de esto. ¿Y qué debe pasar? Si todas las raíces caen dentro del círculo unitario, entonces la ecuación es estable. Esto es lo mismo o equivalente a que todas las raíces tengan módulo menor a 1. ¿Sí? ¿Qué es esto? Entonces aquí estamos, este es el gráfico que ustedes ya van a toparse, por ejemplo, cuando usen R o usen Stata, o el mismo Excel, o el mismo Excel también arroja esto, o lo construimos, mejor dicho. Entonces vean aquí, digamos que estos puntos representan diferentes raíces de este polinomio, ¿sí? Digamos que este es el lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, lambda 5, lambda 6. ¿Qué característica tienen todas estas raíces? Que si nos vamos desde el punto 0 y hacemos vectores hasta cada una de estas raíces, ¿qué es lo que pueden notar? Notarán que el módulo en todos los casos, todos los R's, son menores a 1. ¿Sí? Porque y esto es el tema geométrico nada más. Si todos estos módulos son menores a 1, se van a quedar dentro del círculo unitario. ¿Sí? Entonces, en la práctica, muchas veces ya no hace falta calcular ni siquiera el módulo, nada, sino que Excel, perdón, Stata o R, ya te arrojan esta gráfica. Stata más, R no mucho, pero bueno, ahí tengo los comandos para sacar esta gráfica. Entonces, ¿cuál es el punto? Que cuando tú corres un modelo y estás diciendo, ¿es estable o es inestable? De cualquier orden, así sea de orden 1, así sea de orden 1. ¿Qué es lo que tú ves? ¿Ves el círculo unitario? ¿Sabes qué es el círculo unitario en los reales imaginarios, o sea, en los números complejos? ¿Ves el círculo unitario? Y si todas estas raíces cayeron dentro del círculo unitario, significa que los módulos, todos los módulos son menores a 1, ¿sí? Por simple geometría. Y por tanto, el modelo es estable, ¿sí? Entonces ahí tienes estabilidad. Entonces, como pueden ver, todo lo que hemos visto se reduce a entender esta gráfica, ¿ya? No olviden que siempre va a quedarles en conjugada, ¿no? O sea, si te salió uno para acá arriba, te va a quedar otro por acá abajo. Si se fue uno por aquí, te va a quedar otro para acá. O sea, siempre va a salirles el B y el menos B, ¿no? Siempre, ¿sí? Siempre va a salir eso. Cuando puede pasar que te sale uno justo en el tope, ¿sí? Mejor ya asume que es inestable. Y ahí vamos al otro caso. En cambio, si alguna raíz cae fuera del círculo unitario, esa única, incluso si cae, o sea, si ves que tu modelo sale con un punto justo en la línea, ya mejor asume que es inestable. Sí, porque puede haber hasta un error aleatorio que le mueva un poquito más y ya se daña el modelo. Entonces, si alguna de las raíces cae fuera del círculo unitario, entonces la ecuación es inestable. ¿Sí? Eso equivale, no a todas, a que esa raíz posee un módulo 1, ¿no? Entonces aquí no es todas, a que esa raíz, ¿sí? Esa raíz posee el módulo menor a 1. Entonces, ¿cómo se ve eso? Serían como estos puntos verdes, ¿no? Basta con que esté uno de estos, uno solo, y ya se dañó tu modelo, ya es inestable. Peor si tienes tres, como está aquí graficado, ¿no? Entonces, estos tres verdes te generan inestabilidad, pero obviamente ya con que haya uno, ¿sí? Con que haya un hito, ya te generó inestabilidad. Entonces, ¿qué es lo que buscamos en la práctica?
En la práctica, y con esto ya cerramos el video porque me comentan que estamos con la hora, ¿ya? Entonces solo déjenme cerrar esta idea, ¿no? Entonces en la práctica, ¿qué es lo que se hace? Construyes el círculo unitario y verificas si las raíces de tu modelo, las raíces de la ecuación, de la inversa de la ecuación característica, caen o no caen todas dentro del círculo unitario. Y con que aparezca un hito fuera, tu modelo ya es inestable, ¿ya? Y peor si salen tres, ¿no? Ya inestable, inestable. Y recuerden también que mientras más alto sea el componente imaginario, va a haber un comportamiento cíclico más fuerte, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces esa es la idea y ahí se recoge todo lo que hemos visto. Entonces en la práctica, ¿qué hay que hacer, colegas? Pues aquí no, esto equivale a que esa raíz, posee módulo, a que alguna raíz posee módulo R mayor a 1. ¿Ok? Entonces, esa es la idea, colegas. Por tanto, que hay que aprender súper bien a interpretar este círculo unitario, ¿no? Y comprender qué significa, o sea, todo lo que hemos visto detrás, ¿no? Eso del módulo y todo, para poder saber bien qué están interpretando, ¿ya? Entonces, en la plantilla de Excel ya tienen todo para poder ver el círculo unitario. Entonces, aquí pueden ver el círculo unitario y aquí pueden ver las raíces, raíz 1 y raíz 2, ¿ya? Les invito a que revisen esta plantilla y puedan ver cómo se genera este gráfico del círculo unitario, las raíces, todo, ¿no? O sea, ya ustedes pueden ver eso en Excel. Y solo para terminar, colegas, ya para ir cerrando, dejemos mencionando el ejemplo 4, ya para efectos de que ustedes puedan avanzar. Entonces, el ejemplo 4 nos da esta ecuación, ¿sí? Ya sabemos que las raíces lambda salen, bueno, ya sabemos, ¿no? Hemos sacado eso con las diferentes funciones del el Excel, ¿ya? Los módulos de estas raíces, ¿cuáles son? Entonces, aquí ustedes tienen el cálculo de los módulos, ¿ya? Cálculo de los módulos. Y también tienen la explicación. En el caso de las dos primeras raíces, como pueden ver, el módulo es menor a 1, entonces caen dentro del círculo unitario. En el caso de la tercera raíz, el módulo es mayor a 1 y por tanto el modelo se vuelve inestable. O sea, esta ecuación de aquí, que es el ejemplo 3, ¿sí? Por eso es que los estoy pasando rápido, porque el ejemplo 3 ya lo vimos. Entonces, este ejemplo 3 les arroja un resultado inestable, ¿no? Con este punto que está acá afuera. ¿Y eso cómo lo ven? Entonces ustedes van a nuestro Excel de ejercicios y en el mismo ejemplo 3, bueno, más adelante, en el ejemplo 4, ahí ustedes tienen esto. Tienen los cálculos, ya tienen cómo se calcula el módulo, como les dije, es la suma cuadrados si sacas raíz, y tienen el gráfico, el mismo gráfico, ¿no? Entonces aquí tienen los dos puntos, que son dos raíces dentro del círculo, pero esa verde que está ahí, esta verdecita que salió 1,05, recuerden que estos valores ya sacamos, ¿no? Estos valores ya sacamos. Este 1,05 que salió mayor a 1, ese es el que le friega. Eso hace que este modelito sea inestable. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que les pido? Que por favor revisen ya con más calma. Bueno, que ya prácticamente hemos visto todo. Ustedes solo vuelvan a revisar, sobre todo los ejercicios que están en Excel. Vuelvan a ver la plantilla. ¿Sí? Y les dejo propuesto un ejercicio, ¿no? ¿Sí? Entonces tienen un ejercicio que consiste básicamente en obtener los módulos de las raíces. Son las mismas ecuaciones de ejercicios anteriores, ¿no? Y también les pido dibujar las raíces en el círculo unitario y definir si el modelo es estable o inestable. Ya saben, estable, todas las raíces quedan dentro. Inestable, alguna raíz quedó fuera. ¿Ya? Y por último también, bueno, hay también el efecto acumulado y descontado, ¿no? Sí, entonces, no me voy a detener ya en esto, colegas, porque esto ya lo hemos visto. Solo les cuento que así como en el modelo de orden 1, en el modelo de orden P, uno puede sacar el efecto acumulado descontado y el efecto de largo plazo. Aquí están las ecuaciones, ¿ya? No quiero que se preocupen de dónde sale esto, solo que ya saben, solo es aplicar la ecuación. En la plantilla de Excel, ustedes tienen ya calculado esto, ¿sí? O sea, en la plantilla que tiene todo el modelito de orden 2, este de aquí, ¿sí? Ustedes ya tienen aquí el multiplicador dinámico, efecto acumulado y efecto de largo plazo, ¿sí? Y recuerden que en el efecto acumulado también tienen efecto acumulado descontado, ¿no? Entonces, es lo mismo, ¿sí? Cambia la fórmula, obvio, pero es la misma interpretación, es la ventaja. O sea, en orden P tienen la misma interpretación estos efectos que en orden 1. Entonces, en la práctica, ¿qué hay que saber? Hay que saber esta fórmula, que es la fórmula que corresponde a cada efecto,
cosa que ya está en la lámina, y recordar cómo se interpreta. Por ejemplo, ¿cuál era el efecto acumulado? El efecto acumulado es, incrementamos W, cambian todos los Y y sumo. ¿Cuál era el efecto acumulado descontado? Es como el anterior, pero con tasa de descuento. ¿Y cuál era el efecto de largo plazo? Crece W y se queda en aumento para siempre. ¿Sí? Entonces ahí lo único que tienen que hacer es aplicar las mismas ideas para la interpretación que ya vimos en el orden 1. ¿Sí? Entonces en ese punto prácticamente no hay mayor novedad, ¿no? Ok. Y finalmente el último ejercicio, que este sí es el que más me gustaría que intenten hacer, es el que tiene todo. Entonces, este ejercicio propuesto se parece a cómo podría ser una pregunta ya de examen, ¿no? ¿Tienen esta ecuación? Y se les pide obtener el multiplicador dinámico para los horizontes de predicción J igual a 1, 2, 5, 10 y brindar una interpretación en palabras. Ahí usan la función psicoef. O plantear la matriz F y obtener valores propios. Para eso usan la función eichval. Plantear la inversa de la ecuación característica, encontrar las raíces. Usan la función roots. Y comprobar que coinciden con los valores propios del punto anterior. Ya saben, las raíces deben ser igualitas a los valores propios. Obtener los módulos de las raíces, dibujarlos en el espacio de los números complejos, ya saben, para revisar si caen dentro o fuera del círculo unitario y identificar si la ecuación es estable o inestable. Obtener con las respectivas fórmulas los efectos descontados, descontado acumulado y de largo plazo y brindar una interpretación en palabras. Para el efecto descontado pueden usar una tasa de descuento R igual 0,1. Si no se acuerdan, revisen el video de efectos. Es el mismo, es la misma interpretación. Lo que cambia es que hay que usar las fórmulas que están en las láminas. Y finalmente, opcional, este ya es mucho pro, pero si quieren, construir una plantilla en Excel simulando la ecuación y comparando los resultados de la simulación con los resultados teóricos. Se entiende que con todo lo que hemos visto, colegas, ya pueden hacer este ejercicio 5, que ya es el pro, o sea, este ya recoge todito. Conclusión, y les pido disculpas que en esta ocasión me haya pasado, pero es porque necesitábamos cerrar ya este video. Este ejercicio 5 recoge todo lo que se asume que ustedes ya deben saber. Traten de resolverlo y si tienen problemas para resolver este ejercicio, por favor me avisan. A partir de este ejercicio pueden surgir ya preguntas de examen, ¿no? Con eso, colegas, cerramos nuestro estudio de las ecuaciones en diferencia, ¿sí? Y quedamos listos para ya en la siguiente clase directamente abordar el siguiente tema, ¿ya? Disculpen que cerré un poco rápido esta parte final, pero es para que el video ya cierre bien, ¿no? Y trataremos de que ya en próximas ocasiones no cerrar tan rápido, pero vean, al final el cierre no estuvo muy complejo porque ¿qué es lo nuevo? Este grupo de ecuaciones, ¿sí? O sea, son los mismos efectos de orden 1, los mismos, mismas interpretaciones, todo es lo mismo. Lo único que cambia es que vean, en vez de tener Φ1, tienen Φ1, Φ2, Φp. Φ1, Φ2, Φ3, Φp. Es lo único que cambia. O sea que en vez de tener solo un Φ1, tienen varios. De ahí las interpretaciones son idénticas, ¿ya? Este tal vez es el que más les puede costar, pero yo creo que lo van a lograr. Listo, colegas. Entonces, con todo eso, damos por cerrado el video de hoy.